Arrancamos las clases del día de hoy. Ya, entonces, esto dice así. El día de hoy vamos a hablar de un poco de lo que tiene que ver la parte de física, ¿sí? Tomando como referencia ciertos parámetros clave, ¿ya? Y entre ellos destaca lo siguiente, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué mejor forma de iniciar que trabajando un poco la parte del movimiento rectilíneo y todo lo que esto conlleva? Porque si bien es cierto, ya hemos visto un sinnúmero de ejercicios que representan esta clase de problemas, sin embargo, vamos a aclarar el día de hoy qué pasa cuando nos piden la parte vectorial, ¿sí? Entonces, como antesala de todo eso, pues vamos a iniciar con el ejercicio que tienen en pantalla. Uno de los errores típicos, por ejemplo, aquí es, al estar nervioso, pues tratar de asumir cuál es la respuesta correcta. Porque, por ejemplo, aquí nos dice identifica el tiempo total y uno se altera y dice, uy, ya es 9, ¿no es cierto? Porque acá está el tiempo. Sin embargo, hay que saber leer, ¿no es cierto? Hay que saber identificar, porque recuerden que esto es como firmar su acta de matrimonio. Si vos firmas sin leer, te estás condenando, ¿no es cierto? Tienes que leer lo que te está pidiendo. Y aquí nos pidió un tiempo total. Sí, evidentemente, pero aquí lo que nos está diciendo en el que la persona se mueve con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos declarado con respecto a este tema? Que cuando yo tengo gráficas velocidad versus el tiempo, para yo poder identificar que estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, lo que pues tengo que llevar a cabo es buscar una línea recta. ¿Por qué una línea recta? Porque recuerden que el movimiento uniforme se caracteriza porque su velocidad se mantiene constante, ¿no es cierto? Y por ende yo puedo definir cuál podría ser nuestra respuesta correcta. Aquí nosotros tenemos una línea recta. Eso significa que aquí en este preciso instante es donde yo poseo movimiento rectilíneo uniforme, porque la aceleración en este punto vale 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué tiempo yo me he movilizado con este movimiento? Pues analizo, veo el tiempo desde el 1 hasta el 3. Quiere decir eso en cristiano que pues evidentemente que el tiempo recorrido con este movimiento sería 2. Y este vendría a ser nuestra respuesta correcta, ¿no es cierto? Literal, B de bestia, vendría a ser nuestra respuesta correcta, ¿sí? Ahora, ¿podemos tener variantes en el ejercicio? Pues, pero por supuesto que sí. Supongamos, tal vez, que ahora nos piden el movimiento, el tiempo en el que yo me voy a estar movilizando con el movimiento rectilíneo variado, negativo, se me ocurre, ¿ya? Entonces, ¿en dónde yo podría llegar a ver a este movimiento uniformemente variado, pero negativo? Entonces, si yo me visualizo en la gráfica, ya, entonces, si yo busco dónde voy a tener movimientos variados, pues prácticamente vienen a ser las líneas inclinadas. Para que sea negativo, se supone que la línea inclinada tiene que estar dirigiéndose hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, aquí la única línea que pues lleva a cabo esta solución podría ser, por ejemplo, desde aquí, ¿sí? Esta línea que se mueve hasta abajo, ya vendría a ser mi movimiento rectilíneo uniforme variado negativo, ¿sí? Porque está disminuyendo la velocidad de un movimiento desacelerado. ¿Y qué tiempo podría ser alternativamente nuestra respuesta? Si es que llegásemos a buscar este mancito de acá, pues fácil, yo veo, ¿no es cierto? Empiezo desde el 3 y me iría hasta el 9, ¿ya? ¿Cómo se saca el tiempo? Porque hay algunas personas que nos preguntan eso, pues facilito, pues el tiempo va a ser igual a ¿cuánto? Del 3 para llegar, del 3 para llegar al 9 nos hemos movilizado un total de 6 segundos, ¿ya? Entonces, si por A o B circunstancias nos hubiesen cambiado literal y nos hubiesen preguntado movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en el sentido negativo, nuestra respuesta hubiese sido ¿cuánto? Hubiese sido el valor de 6. Sí, entonces todo depende, ¿ya? Entonces esa puede ser otra de las variantes que puedo llegar a tener en el ejercicio. No sin antes aclarar que para nuestra respuesta correcta, que nos pedía el uniforme, ya habíamos marcado el valor de 2, que eso pues prácticamente está más que claro, ¿ya? Entonces, ojo con esta partecita. Igual, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pues bienvenida sea, y aquí vamos respondiendo cualquier duda que se presente. Y si no, pues bueno, vamos a continuar. Vamos a ver más ejercicios con este tema, ¿no es cierto? Este tema específico del cual nosotros vamos a estar trabajando específicamente, ¿ya? Entonces, esto dice así. Ahora, también podemos llegar a ver en el ejercicio, bueno, antes de borrarle, podemos llegar a ver también el que tal vez nos pidan calcular un movimiento rectilíneo uniformemente variado positivo, sin la otra cara de la moneda. ¿Quién podría ser nuestra solución en este caso? Pues una línea inclinada que suba, ¿sí? Entonces, pues nosotros podríamos ver tal vez que esa línea inclinada sería esta mancita de acá, ¿ya? Entonces, el tiempo en el que yo voy a poseer un movimiento rectilíneo uniformemente variado, positivo, lógicamente, vendría a ser desde el 0 hasta el 1. Conclusión, el tiempo de este man sería 1. En el caso de que nos pidiese, ¿sí? Porque nosotros estábamos analizando qué pasa cuando es de movimiento rectilíneo uniforme, en el que ya descubrimos que era 2 el tiempo y era nuestra respuesta correcta, pero puede cambiar la pregunta, ¿sí? Y nosotros dependemos mucho de qué tipo de información es la que nos está solicitando la pregunta, ¿sí? Entonces hemos analizado los varios aspectos que pueden presentarse en la gráfica, ¿sí? Dependiendo de lo que nos pide el ejercicio, ¿ya? Entonces, ojo con el problemita. Igual, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues bienvenida sea. Y si no, pues bueno, vamos a continuar, vamos a seguir analizando más ejercicios con respecto a este tema muy profundo, sobre todo en la parte de vectores, ¿sí? Entonces, miren,
Para llegar a cabo este análisis de los vectores, primero debemos entender un detalle particular, ¿sí? Entonces, antes de adentrarnos en ese mundo, primero entendamos diferentes partes que van a ser importantes al momento del análisis. Primero, cuando yo tengo este tipo de trayectorias, ¿sí? A este mancito de acá, a ese movimiento que tú realizas, se conoce con el nombre de trayectoria, ¿ya? Hoy vamos a aprender a ubicar el vector de desplazamiento y su novia tóxica, que es la velocidad media, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Entonces, este man de acá vendría a ser nuestra famosa trayectoria. Es por donde yo me voy, ¿ya? Entonces, supongamos que en el ejercicio me piden determinar la dirección de la velocidad media. Dirección. Ahora vamos a aprender simplemente a ubicar, ¿sí? De manera vectorial a este individuo, a la velocidad media. Entonces, aprovechando que vamos a hablar de la velocidad media, nosotros vamos a trabajar también ubicando el vector desplazamiento. Entonces, esto dice así. El vector desplazamiento, ese man es bien seco, ¿sí? El man es bien puntual, valga la redundancia. Se lo considera o aparece así, variación de posición. Y el man siempre lo único que hace es unir punto inicial con el punto final. Punto, con una línea recta. El man solo une inicial y final. Así vos te vayas por la B, por la C, le vale al vector desplazamiento. El man solo une el punto inicial con el punto final y se acabó. Eso es todo. Sí, supongamos que yo en este ejercicio, en la primera gráfica, te pido encontrar el vector desplazamiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Pues simplemente unir, ¿no es cierto? El punto inicial, que sería la A, con el punto final, que sería la B. Entonces yo trazo una línea recta y digo, listo. Este man representa mi vector desplazamiento, ¿sí? Entonces, de esta manera puedo llegar a ubicarlo, ¿ya? ¿Cómo yo lo ubicaría en el siguiente gráfico? En el de la derecha, pues de igual forma. Supongamos que yo quiero encontrar el vector desplazamiento. Y ahora tengo varios puntos, tengo A, B y C. Entonces, ¿qué habíamos dicho que hace el vector desplazamiento? El man le vale, ¿no es cierto? Si existe incluso 1.000.000 de puntos. El man simplemente une el punto inicial con el punto final. Entonces, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, ¿cuál sería nuestra respuesta correcta? Pues partir desde el punto A y llegar al último punto que te estás movilizando. O sea, sería la C. Listo. Este man vendría a representar nuestro vector de desplazamiento. Le vale tal vez que hayas pasado por un punto B o puntos intermedios. Recordemos que el vector de desplazamiento lo único que hace es unir punto inicial, punto final. Ya, ¿por qué es importante analizar a este vector de desplazamiento? Si el ejercicio lo que pide es la velocidad media, ¿sí? Por el mero hecho de que la velocidad media, que es la que vamos a ver a continuación, ¿sí? El vector velocidad media se caracteriza porque es la novia tóxica del desplazamiento, ¿sí? Donde vos ves el desplazamiento, en la misma dirección va a estar la velocidad media, ¿sí? Entonces, la velocidad media lo que hace es seguir la misma dirección, ¿sí? La misma dirección que el desplazamiento. Vamos a escribirlo para que no nos olvidemos. Ya, entonces, sigue la misma dirección que el desplazamiento. Eso quiere decir que si yo trato de ubicar la velocidad media en estos ejercicios, pues normalmente sigue la misma trayectoria, ¿sí? Que el desplazamiento. Es decir, nuestra velocidad media iría hacia la misma dirección. ¿Cómo lo ubicaría acá? Vamos a ponerle de rosado. Vamos a ubicarla de esta manera. Esta sería nuestra velocidad media. Sigue la misma dirección que el desplazamiento, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver ciertos ejercicios donde me pidan ubicar vector desplazamiento, ¿sí? Me pidan ubicar la velocidad media. Y yo lo que tengo que hacer es saber identificar correctamente cuál es la dirección que llevan a cabo, ¿sí? Entonces, donde va el desplazamiento, siempre, por obra y gracia del Señor, vamos a tener la presencia de la velocidad media, ¿sí? En la misma dirección. ¿Ya? Entonces, ojo con este pequeño dato. ¿Por qué es importante aclarar esta parte? Porque vamos a encontrarnos con varios ejercicios donde necesariamente me piden que solo exprese de manera vectorial la solución, ¿sí? Entonces, debo recordar cómo se ubican, cómo se llevan a cabo. Y como como extra del ejercicio, supongamos también que nos piden la gran diferencia que existe entre el vector desplazamiento y el vector posición. Ya, cuando a mí me piden el vector posición, que sin duda alguna va a venir expresada en las mismas unidades que el desplazamiento, ¿no es cierto? Sin embargo, el vector posición es un poquito más selectivo. A el man le gusta, pues prácticamente, primero, que se parta desde el origen. ¿Sí? Partimos desde el origen. ¿Ya? Y nosotros nos dirigimos hacia el último punto. En cristiano, ¿qué significa esto? El último punto es el punto final donde llegaste. Supongamos que yo hablo en mi primera gráfica, el último punto al que llegué fue el 12. Entonces mi vector posición nace del 0, 0 de coordenadas y se dirige hacia el último punto que acabo de alcanzar yo. Y esa es la gran diferencia que existe entre desplazamiento y vector posición. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí que este man es el vector posición. ¿Cómo identifico que me están pidiendo qué cosa? Pues tengo que leer en el ejercicio.
Sí, entonces ya vamos a llevar a cabo este tipo de solución. Dice, ¿y cómo diferenciamos cuando nos piden escoger entre desplazamiento y velocidad? Buena pregunta. Normalmente esto lo vemos en el gráfico, ¿sí? Y sobre todo, pues porque también si solo nos piden variación de posición, supongamos que de hecho vamos a ver en el ejercicio que viene, que nos piden la resta de la posición B menos A. Entonces, como solo estoy restando posiciones, eso simplemente es desplazamiento, ¿ya? Pero supongamos que en el ejercicio me dicen dividido todo ese desplazamiento, toda esa resta, para un tiempo determinado. Al dividir ya el desplazamiento para un tiempo respectivo, necesariamente estamos hablando de quién, de nuestra querida amiga, la velocidad. Y aunque es un poco ortodoxo entenderlo solo con palabras, pero ya lo vamos a ver con el ejercicio, ya lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Entonces, ojo. Y como punto final, ¿cómo ubicaría yo tal vez el punto vector posición en el gráfico de la derecha? Entonces, se supone que yo nazco desde el origen, ¿sí? Y me voy hacia dónde? Hacia el último punto al que llegué. Entonces, el vector posición lo que hace es esto, ¿sí? Desde el origen traza una flecha hacia al último punto al que yo llegué. Este sería nuestro vector posición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el único que parte desde el origen? Solo es el vector posición. Nadie más. El desplazamiento, ese man nunca, bueno, no necesariamente debe partir desde el origen, el man simplemente uno. Punto inicial, punto final, se acabó. ¿Sí? ¿Cuál es la novia tóxica del desplazamiento? La velocidad media, porque sigue la misma dirección. Ya, entonces estamos hablando solo de direcciones de vectores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo puedo poner en práctica esto en un ejercicio? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, a ver, solo déjenme cambio de diapositiva y vamos a poner en práctica estos pequeños conceptos, ¿sí? Entonces, a ver, borradazo todo, vamos al siguiente. Sí, por ejemplo, en el ejercicio que tenemos presente aquí, lo que nos pide es, ¿sí? En la figura, identifique el vector de desplazamiento. ¿Sí? ¿Quién era nuestro querido vector de desplazamiento? Era ese novio seco que simplemente va inicial y final y se acabó toda la vida, ¿no es cierto? Estamos buscando el vector de desplazamiento. Entonces, el man simplemente une punto inicial con una línea recta hacia el punto final. Yo tengo A y B. No importa si la trayectoria es curva o tenemos una línea inclinada ni nada por el estilo. Simplemente aplico, ¿cierto? Y en este caso, pues, el vector de desplazamiento haría esto. Une el punto inicial, punto final. Se acabó. Este es nuestro vector de desplazamiento. Y sí, nuestra respuesta correcta sería el literal ay, aleluya, ¿sí? Porque nosotros vemos que la flecha sigue la misma dirección, ¿sí? Uniendo punto inicial, punto final, se acabó. ¿Por qué no puede ser en los otros literales? Por ejemplo, suelen decirme, ¿por qué no es la C? Porque la C está dirigiéndose hacia abajo, o sea, que está en drogas, ¿no es cierto? No me sirve. Vamos con la siguiente. La B de bestia tampoco es solución, porque miren, nace del origen. Ya habíamos hablado que el único que nace del origen era el vector posición. Así que negado, my friend. Y el último, pues al parecer se dirige hacia el origen. Entonces, anda en drogas, ¿no es cierto? No tienen el sustento necesario para ser considerados vector de desplazamiento, ¿sí? Entonces, nuestra respuesta correcta, evidentemente, era aleluya, ¿no es cierto?, para el ejercicio. Y supongamos que yo me rayo y soy el que hace la pregunta y digo, ¿cuál es el vector velocidad media? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendría, dónde estaría ubicado, mejor dicho, la velocidad media? ¿Cuál sería nuestra respuesta correcta? Pues seguiría siendo el literal A, porque el A también representa ¿qué cosa? La velocidad media porque sigue la misma dirección. Sí, eso nada más como dato curioso. ¿Ya? Entonces, ojo con este caso. Ahora sí vamos al ejercicio que pues, nos haga diferenciar cómo sé que me piden velocidad media o cómo sé que me piden desplazamiento. Que si bien es cierto, una manera de diferenciarlos es leer el enunciado y ver qué es lo que me está pidiendo. Pero, sin embargo, podemos llegar a tener varios ejercicios donde pues, tenemos palabras clave. Por ejemplo, bueno, creo que está claro el ejercicio, sabemos que es el literal A, ¿ya? Igual si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pues bienvenida sea. Y si no, vamos al siguiente ejemplo, ¿sí? Ya, supongamos que tengo el ejercicio planteado de esta manera. Aquí lo que nos dicen es que el vector C, bueno, el vector que está aquí, que debemos ver cuál es, ¿sí? Equivale a la operación de B menos A, posición final menos inicial. Final, aquí está la B, y aquí está el A, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué busco? Si dice cuál es este vector, si es posición inicial, posición final, velocidad media o desplazamiento neto, ¿sí? Y aquí nos dice, la operación es B menos A, pero tenemos este pedazo de oración en donde se enciende mi alarma, ¿no es cierto? Dividido para un tiempo. Cuando yo tengo distancia dividido para un tiempo, ¿qué sucede? Pues lo que me va a dar, como dicen todos los bebés aquí presentes, es una respuesta distinta, ¿no es cierto? Ahora lo que me va a estar dando ya no es del desplazamiento, porque estoy dividiendo para el tiempo. Eso en cristiano significa que lo que vamos a marcar nosotros es nuestra querida velocidad media, porque estamos dividiendo distancia para el tiempo, ¿no es cierto? Y como sabemos que la velocidad media sigue la misma dirección que el desplazamiento, aquí estaría nuestra querida amiga, la velocidad media, ¿sí? Entonces ahí está ubicada, ¿sí? Simplemente estamos trasladándonos de un lugar a otro, ¿sí? La operación de la resta nos dice el vector final, posición final menos posición inicial.
¿sí? Esto es del desplazamiento de por sí, pero nos está pidiendo dividido para el tiempo. Entonces, al tener este pedazo de oración que nos dice dividido para el tiempo, en cristiano ya nos está haciendo, pues, pensar el hecho de que nuestra respuesta debe ser, efectivamente, la velocidad media, ¿sí? Entonces, que es la novia tóxica del desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo identificaría, por ejemplo, el mismo ejercicio para que sea el desplazamiento neto, ¿sí? Porque a veces no viene escrito este pedazo de oración. Supongamos que en el ejercicio me hubiesen dicho esto. A ver qué ha pasado, porque, a ver, ¿dónde estás? Ya, ahí está. Supongamos que yo tengo esto vacío, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestra solución? Miren, anteriormente teníamos dividido para el tiempo transcurrido y sería la velocidad media, ¿sí? Porque estamos dividiendo distancia para el tiempo, ¿sí? Y sí, la respuesta era velocidad media. Pero ¿qué pasa si en el mismo ejercicio yo me dejo llevar por las hormonas y no leo bien? ¿Sí? Supongamos que el profesor borra eso. Y como el bebé ni siquiera lee, solo ve el gráfico de la patineta y dice, uy, ahí es velocidad media, pues morimos, ¿no es cierto? Hay que saber leer. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora ya no me están pidiendo que yo divida para un tiempo. Al no pedirme que divida para un tiempo, la respuesta va a cambiar, pero por supuesto que sí, porque aquí solo lo que me está pidiendo es la resta de posiciones, final menos inicial, y la respuesta va a cambiar, efectivamente, ¿no es cierto? Ahora ya cambiaría el valor porque simplemente nos está pidiendo el vector de desplazamiento, ¿sí? Recuerden que el vector de desplazamiento une el punto inicial con el punto final, y eso es lo que hicimos incluso en el ejercicio anterior, para los bebés que nos estaban pidiendo que les expliquemos el por qué unimos el punto inicial con el final. Porque el vector de desplazamiento hace es, une con una línea recta inicial y final. Y nuestra respuesta cambiaría, ¿no es cierto? Porque ahora solo me piden la operación B menos A. Entonces digo que nuestra respuesta correcta vendría a ser la D de Diosito, ¿no es cierto? Porque estamos hablando simplemente de un cambio de posición y eso es el famoso desplazamiento, ¿ya? Entonces, qué importante es saber leer, ¿sí? Cuán importante es saber interpretar lo que me dice el ejercicio, ¿ya? Entonces, estamos viendo la gran diferencia que existía entre este ejercicio y el anterior. El anterior nos decía dividido para el tiempo transcurrido y al dividir para el tiempo, velocidad, cerrado los ojos. Pero si desaparece esta parte y solo nos pide la variación de posición, pues efectivamente estaríamos hablando del vector de desplazamiento, ¿sí? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta específicamente de cuál podría ser nuestro resultado, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre ese tipo de variantes que pueden llegar a presentarse en el ejercicio, ¿ya? Entonces cualquier cosa, duda, queja, laguna mental, pues bienvenida sea, ¿sí? Y si no, pues podemos continuar. Para las personas que nos estaban pidiendo la repetición, ¿cómo identifico, cómo grafico el vector de desplazamiento? Recordemos que el vector de desplazamiento simplemente une el punto inicial y el final. Supongamos que vos te vas a la casa de tu novia y vas así, tan, taran, taran, taran. ¿Ya? Entonces, el vector de desplazamiento lo único que hace es esto, une punto inicial con el punto final, con una línea recta. Ya, esto es vector de desplazamiento. Al desplazamiento le vale por donde te vayas, el man solo une inicial y final. Sí, este es nuestro querido amigo, el famoso desplazamiento, ¿ya? Entonces, ojo, ¿cuándo sería la posición final y cuándo sería la posición inicial? Buena pregunta, sí. Entonces, bueno, voy a borrar solo esta partecita de acá. Bueno, déjémosle ahí, porque no me va a estorbar, creo que esto sí voy a borrar. ¿Ya? Entonces, miren, para que sea tal vez la posición inicial o final, lo que nos deberían estar preguntando es, ¿qué representa el vector A? Si nos hubiesen pedido qué representa el vector A, y voy a hacerle de otro color para ir marcando, si nos hubiesen pedido indiquemos, qué significa el vector A, pues el man hubiese representado el vector posición inicial, porque nace desde el origen y es el punto inicial desde el cual yo me estoy movilizando. Y si el ejercicio nos hubiese pedido tal vez, identificar qué significa el vector B, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, entonces el vector B significa ¿qué cosa? Entonces, ¿la respuesta cuál hubiese sido? Pues nuestra posición final, porque nace del origen y se dirige hasta el último punto al cual yo me he trasladado. Posiblemente en estos casos la respuesta hubiese sido la posición inicial y final respectivamente, si es que nos hubiesen pedido que identifiquemos qué significa tanto el vector A o como puede ser también el vector B. Ahí podrían ser soluciones correctas esos dos literales. Ya, entonces espero que esté clara la duda, si es que el ejercicio nos pide. Aunque normalmente el problema siempre nos va a estar pidiendo que pues se mezcle, o sea, que se trabaje con el trasladarme de un lugar a otro y es poner a prueba el conocimiento de ser una velocidad media o el vector de desplazamiento, que es lo que acabamos de ver en este preciso instante, ¿sí? Entonces, mucho ojo, por favor. Ya, igual si ustedes tienen alguna inquietud, alguna otra duda, bienvenida sea. Dice que aquí, ¿qué ha pasado? Ya, entonces, bueno, podemos continuar. Ya, entonces, ¿alguna duda, alguna otra inquietud? Pues bienvenida sea. Vamos a borrar todo. Recuerden que lo que estamos dividiendo es distancia para el tiempo, ¿sí? Y eso es velocidad, no aceleración, ¿sí? Así que mucho cuidado, ¿sí? No hay que confundir los conceptos.
¿ya? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo, vamos a borrar todos los gráficos, ¿sí? Entonces, no se olviden, por favor, de pues, seguirnos en nuestras redes sociales, ¿sí? Entonces, ahí van a encontrar información variada, inclusive en el canal de YouTube, que posteriormente, en este día de hoy y el día de mañana va a tener el contenido de lo que estamos nosotros analizando y revisando en este preciso instante, ¿sí? Entonces, ojo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner en práctica lo que estábamos aprendiendo en el ejercicio que tienes en pantalla. Ya hemos entendido cómo se grafican, ¿cierto? Nuestros queridos vectores. Aquí lo que nos hace falta, que el profesor se ha olvidado, es poner literales. Aquí tenemos A de aleluya, B de bestia, C de caballo y D de diosito. ¿Sí? La velocidad media no es casi un vector unitario, podríamos definirlo así, aunque normalmente en algunos casos lo que hacen con la velocidad media simplemente es marcar la dirección del vector de desplazamiento. Podría marcarse así como un vector unitario, ¿sí? Porque a manera de gráfica simplemente marcamos la dirección, nada más, porque ya llevado al cálculo la velocidad media es distancias recorridas sobre un tiempo específico, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería nuestra solución correcta en el ejercicio pues, propuesto en pantalla? Pues es evidente, ¿sí? Entonces, hagamos que los bebés participen de igual forma. Entonces, ahorita debe mostrárseles ya la famosa encuesta para que ustedes puedan votar, sí, efímeramente, cuál podría ser nuestra respuesta correcta, porque ya leemos, ¿no es cierto? Ya sabemos quién es esa respuesta que se está manifestando, porque de hecho está marcado de color negrita, ¿sí? Lo que me está pidiendo, el man lo que quiere es vector de desplazamiento. Claro que el CNCID no te va a poner en negritas lo que te piden, ¿cierto? Sino tú eres el encargado de buscar, ¿ya? Entonces, mira, en este caso, bueno, cerremos las encuestas, tenemos una decisión unánime, ¿sí? Con el 97% de aprobación, sabemos que el literal respuesta, evidentemente sí, es el literal, A de aleluya al parecer, ¿sí? Entonces vamos a poner en práctica y vamos a entender el por qué, ¿cierto? Lo que nos está pidiendo el ejercicio de aquí es el vector desplazamiento, y sabemos que ese man es el novio seco, ¿no es cierto? Que va siempre de la posición inicial, posición final y punto, con una línea recta. Conclusión, si aquí tengo la A, B y C, el vector de desplazamiento lo único que hace es parte desde la A y se va a la C. Al man le vale, si es que tú te das una vuelta así como en la montaña rusa, simplemente une punto inicial, punto final, se acabó. Ese es nuestro vector de desplazamiento. ¿Cuál es el que representa eso? Pues sí, evidentemente es nuestro literal A de aleluya. Él vendría a ser nuestra respuesta correcta, ¿no es cierto? En este caso, ya, porque nosotros vemos que la flecha se está dirigiendo hacia acá. Y aunque no se note tan bien, ¿sí? La flecha está en la C, o sea que en realidad marcamos esa dirección como correcta, ¿no es cierto? Esa vendría a ser nuestra respuesta idónea, ¿ya? Entonces, no está nada difícil. ¿Por qué no puede ser la C? Porque a veces nos confundimos y dicen, pero la C también tiene lo mismo. Sí, tiene la misma línea, pero nosotros nos vemos que, ¿dónde está el marcador? Hagámosle de rosado, ¿ya? Vemos que la punta de la flechita está en A, eso quiere decir que de dónde está partiendo, desde la C se está yendo la A, y eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tiene sentido? Porque lo que nos dice el ejercicio es pasando por los puntos A, B y C, o sea, ¿cuál es el primero que pasas? A, y ¿con cuál terminas? La C. Entonces, prácticamente tienes que unir desde la parte inicial a la parte final, ¿cierto? Y la C lo que está haciendo es al revés, desde la C se está lanzando ¿hacia dónde? Hacia la A, entonces está al revés, por eso, nanay, ¿no es cierto? Está en drogas, ¿ya? B y D tienen un concepto distinto porque al parecer este parte del origen y este se dirige al origen, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar de él también en el siguiente ejercicio para que nosotros podamos identificar correctamente el cómo se grafica, ¿ya? Entonces, ojo, aquí nuestra respuesta correcta, pues evidentemente sería literal A de aleluya, ¿sí? Porque el vector de desplazamiento lo que hace, vuelvo y repito, es unir posición inicial, posición final, punto, con una línea recta se acabó, ¿sí? Así hubiese tenido yo la C, la D, otros puntos por aquí, ¿sí? Puntos intermedios, el man siempre une punto inicial, punto final, y se acabó. ¿Ya? Entonces eso es lo que explica el por qué no puede ser la velocidad, perdón, por qué no puede ser literal C. ¿Sí? Entonces espero que esté claro esa partecita. Pero vamos a complementar la información, ¿sí? Para que quede súper mega claro qué pasa si yo cambio la palabra, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede venir el mismo ejercicio, pero sí, pero puede cambiar la palabra. En vez de desplazamiento nos pueden estar pidiendo la famosa posición, miren, como el ejercicio que vamos a ver a continuación. Ya, miren, ¿en qué cambió? El ejercicio sigue siendo el mismo, ¿sí? No ha pasado nada, sigue siendo el mismo ejercicio, pero ahora en vez de pedirme desplazamiento, lo que me están pidiendo ahora es el vector posición. Entonces habíamos visto que, digo, ahora las cosas ya cambian, digo, ya, yo ya aprendí a identificar correctamente cómo identificar esta parte, ¿no es cierto? Valga la redundancia, digo, ya, esto es frescazo, porque entiendo que el vector posición lo que hace es cumplir dos requisitos, ¿sí? Parte del origen y se dirige hacia el último punto, ¿sí? Al punto final, hacia el punto final. Uy, estoy escribiendo final, ya listo, entonces ahí estamos bien.
¿Ya? Entonces, sabemos que aquí la respuesta correcta ya, como lo dicen los bebés, es evidente, ¿no es cierto? Vendría a ser nuestro literal B de bestia, ¿no es cierto? En este caso. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de que el vector posición, su requisito principal es ¿qué cosa? Que nace desde el origen de coordenadas. Y los dos únicos que al parecer nacen de acá, o bueno, tienen dirección manifestada de esta forma, serían la B de bestia y la D de Diosito. A y C se morirían porque no parten desde el origen, así que negado, ¿no es cierto? Nos están pidiendo el vector posición. Y el primer requisito es que partan desde el origen, ¿ya? Entonces, desde el origen hacia el punto final. Entonces, el que está cumpliendo, pues es la B de bestia, porque nace desde el origen y yo me estoy yendo hacia el punto final, ¿sí? Al cual yo me trasladé. La D de Diosito, ¿por qué no es respuesta correcta? Porque si nosotros le analizamos, si bien es cierto, la línea también está uniendo el origen con el punto C, pero está al revés del vector. Si ustedes se fijan, ustedes que tienen la vista más bestial que la del profesor, la flecha está en la parte inferior, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es que desde la C me voy al origen, y eso no tiene sentido, ¿sí? Sabemos que siempre es desde el origen hacia el punto final, no al revés. Entonces, prácticamente, por eso dejamos descartada a literal D de Diosito. Sí, voy a tacharle acá para borrar, ¿no es cierto? Porque van a decir, el profesor está acomodando. Ahí está, ¿no es cierto? La flecha, ¿sí? Para los que tienen lupa, ¿sí? Entonces, ahí está la flecha en la parte del origen. Entonces, prácticamente estamos haciendo que el vector esté al revés, por lo tanto, se descarta su solución correcta. La solución idónea, la que sí es, era como todos los bebés lo acaban de manifestar, el literal B de bestia, ¿no es cierto? Porque estamos uniendo punto inicial con el punto, el origen con el punto final. Sí, entonces estamos viendo pues la gran diferencia que existe cuando yo tengo la presencia de vector posición y el vector desplazamiento, ¿sí? Datos puntuales del ejercicio. Y aunque parezca, aunque parezca tedioso, es importante definir la dirección de los vectores, porque solo no me explican de manera numérica, pero hay preguntas en donde sí, vas a tener que diferenciar mediante vectores. Entonces, muy importante la teoría que estamos viendo para saber diferenciar quién es quién, ¿no es cierto?, en el respectivo valor. ¿Ya? Entonces, ojo. Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Vamos a ver un poquito más de ejercicios, ¿sí? Vamos a seguir en esta onda de las gráficas de los vectores. No solo vamos a tener vectores posición o vector desplazamiento, también podemos tener el vector velocidad media, que ya vimos que siempre le sigue, o es la novia tóxica del desplazamiento, pero hay sorpresas, hay otros ejercicios que le meten un poquito más de violencia, ¿sí? Y nos piden, por ejemplo, la aceleración media, ¿sí? O la velocidad instantánea. Entonces vamos a aprender a diferenciar a esas individuos también, ¿sí? Es importante, pues, con ejemplos, poder resolver los problemas, ¿sí? Si yo me lanzaba directamente al ejercicio, pues puede que cause un poco de confusión, por eso primero vemos un poco de la teoría y ¡boom!, directo al ejercicio, ¿ya? Entonces, mucho ojo, por favor, ¿ya? Igual si tienen alguna duda con respecto al ejercicio, pues bienvenida sea, y si no, pues vamos a continuar, vamos a seguir viendo más ejercicios de por medio, ¿sí? Y esto dice así, a ver qué ha pasado. Dice solo... Ya, listo, entonces continuamos con la matación. A ver, borremos. ¡Pum! Ya, entonces, el siguiente ejercicio que tenemos aquí es un poquito de la parte teórica, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, lo que nos están diciendo, donde se han incluido velocidades instantáneas. ¿Por qué coloqué yo esta parte? Porque es importante definir qué es una velocidad instantánea y cómo se ubica, cómo yo encuentro, mi querida, aceleración media. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando simplemente de ubicar vectores, no de calcular analíticamente, porque analíticamente para la aceleración media o la aceleración instantánea que se puede hacer presente, se utilizan límites en algunos casos, cosa que no está incluido en su material o en su compendio de temas que van a ser evaluados. Así que tranquilidad, simplemente debemos aprender a graficar vectorialmente. Entonces, vamos por partes. Primero, les voy a presentar a nuestra querida amiga la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad instantánea se caracteriza porque ella siempre es tangente, ¿sí? Tangente, esto vale a un punto en la trayectoria, ¿sí? Tangente a la trayectoria. Ya habíamos visto que la trayectoria es por donde yo me voy hacia algún lugar, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo de azul vendría a representar nuestra querida amiga, la trayectoria, ¿sí? Y la velocidad instantánea lo que hace es ser tangente. ¿Cuáles serían nuestras velocidades instantáneas en este punto? Pues la velocidad inicial y nuestra velocidad final. Sí, porque son tangentes a un punto específico, ¿sí? Y puede haber millones de velocidades instantáneas en la trayectoria, pero por supuesto que sí, porque yo puedo tener aquí mi velocidad instantánea, aquí mi velocidad instantánea, y así puedo pasar rayando, ¿no es cierto? Toda la trayectoria, ¿sí? Velocidad instantánea, velocidad instantánea.
¿sí? Entonces, siempre va a ser tangente. Y puedo llegar a tener bastantes velocidades instantáneas que son tangentes a la trayectoria específicamente, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esta parte. Pero eso no es lo que vamos a analizar de lleno, ¿sí? Ahí tenemos dos grandes ejemplos de velocidades instantáneas porque son tangentes a la trayectoria. Sí, eso es ser velocidad instantánea. ¿Que hay preguntas que valga la redundancia, que nos hablen de esto? No necesariamente, pero lo que relacionan sí es la velocidad instantánea con nuestra querida amiga, la aceleración media. Y ahí es donde nosotros vamos a poner mucha atención, porque en la aceleración media sí hay algunos pasos que yo debo dar para encontrarla, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Hasta el momento ya hemos visto la velocidad media, que es la novia tóxica del desplazamiento, y ahorita la que acabamos de ver es la velocidad instantánea, que ella en cambio lo que hace es ser tangente a la trayectoria, ¿sí? Y si la trayectoria hubiese sido algo así, igual, ¿sí? En todo el trayecto, tangente, 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 y así sucesivamente. Todos estos vendrían a ser nuestras velocidades instantáneas, ¿ya? Entonces, nada más para recalcar. Listo, entonces, ahora sí, iniciamos. Vamos a hablar ahora también de la famosa aceleración media, que de hecho hay un ejercicio, me parece que es la de un futbolista, ¿sí? Entonces, para eso es lo que estamos preparándonos, ¿no es cierto? La aceleración media se caracteriza porque para llegar a encontrarla se debe cumplir varios pasos. Y ojo con los pasos que nosotros vamos a anotar. Primer paso, ubicar a la velocidad inicial, que normalmente viene expresada como VO, pero a veces en los ejercicios te ponen velocidad 1. Y se sobreentiende que es la inicial porque es el primer número que aparece, porque aparece velocidad 1, 2, 3, 4, entonces ya sabemos quién es nuestra velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, ojo. Ahora, continuamos la matación. ¿Qué pasa con el siguiente paso? El paso número 2 es colocar la velocidad final en el origen de la velocidad inicial, ¿sí? En el mismo punto de partida. ¿Sí? Ya vamos a poner en práctica esto para que se entienda, ¿ya? Y el tercer paso, voy a poner el de rosado para que sea focoso, porque es importante definir que lo que nosotros vamos a hacer es unir velocidad inicial con la velocidad final, con una línea recta, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar formando, y voy a poner en paréntesis, aquí lo que vamos a formar es un triángulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que el profesor quiere hacer todo eso? No entiendo. Entonces, vamos con el gráfico, ¿sí? Para que se entienda de mejor forma. Primer paso era ubicar la velocidad VO. Digo, aquí estás VO, ¿sí? VO, ahí está. Y este es el punto de origen del VO, ¿ya? El segundo paso era colocar velocidad final en el origen, ¿sí? En el origen de VO voy a colocar velocidad final con su misma dirección. La velocidad final al parecer viene así, ¿sí? Estoy como que reproduciéndola acá, en la misma dirección. Listo, ahí está. Paso 1, paso 2 y es my friend. El tercer paso era unir con la velocidad inicial con la velocidad final con una línea. Entonces, inicial con final. ¿Ya? Y coloco la flecha acá porque estoy uniendo desde el final, perdón, desde el inicial hacia el final. Ya, esta sería nuestra famosa aceleración media. ¿Sí? Entonces, ojo con este dato. ¿Debo formar un triángulo? Sí. Ahora, preguntas que son capciosas o, bueno, polémicas. Esa es la palabra que me estaba olvidando. Normalmente se traza el vector así para cerrar el triángulo. Esta es nuestra aceleración media. ¿Qué pasa en algunos ejercicios? Te ponen la aceleración media así bien pequeñita, dicen, hacia acá va la aceleración media. ¿Ya? Porque simplemente estamos escribiendo la dirección. ¿Es lo mismo? Sí, porque estamos definiendo la dirección, que eso es lo importante que necesitamos recalcar. Y lo que hacen es trazar con línea recta, decir que viene hasta acá. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas que acabo de graficar vale. Sí, sí valen porque simplemente estamos denotando la dirección de la aceleración media, que es hacia abajo. ¿Sí? Porque une el inicial con el final. ¿Ya? Entonces vamos a poner un sinnúmero de ejemplos para poder nosotros mismos poder graficar esta famosa aceleración media, que pues al parecer cumple ciertos requisitos para ser graficada. ¿Ya? ¿Qué es esto? Recuerden que lo que estamos viendo es solo de manera vectorial, ¿sí? Porque llevado al cálculo ya es un proceso pues, con números, efectivamente. Ya eso cabe recalcar, ¿ya? Dice, ¿pero qué ha pasado? Dice punto o dirección hacia abajo de la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces partimos desde aquí, aquí, desde este punto, desde el origen de donde nace, ¿cierto? La velocidad inicial. ¿Ya? Dice, ¿por qué se fue para abajo la velocidad final? Buena pregunta, porque esa es la dirección que tiene acá, ¿sí? Entonces supongamos que la velocidad final hubiese estado así. Entonces, ¿cómo hubiese graficado yo acá? Pues en la misma dirección. ¿Sí? Recuerden que estamos reproduciendo la velocidad final, ¿sí? Entonces le estamos copiando, por así decirlo.
¿ya? Entonces aquí como la velocidad final estaba inclinado, inclinado. Entonces por eso le mantenemos de esa manera, ¿sí? Ojo con esa parte. Listo, entonces de esta manera yo resolvería la dirección de la aceleración media. Ahora, supongamos que nuestra trayectoria es así, ¿ya? Entonces yo digo, la velocidad inicial me dan así, ¿sí? Recordemos que esto de las velocidades, normalmente el mismo ejercicio nos provee, ¿sí? Así que yo simplemente lo que hago es unir las dos velocidades y sacar mi aceleración. Y vamos a poner el ejemplo de que la velocidad final con la que voy a estar trabajando es esta de acá, ¿sí? Quiero con estas dos encontrar cuál será el vector de aceleración media, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Primer paso, ubico en el origen de la velocidad inicial el vector velocidad final, con la misma inclinación. Bueno, más o menos creo que está así, mi velocidad final, ahí está, ¿sí? Copiadazo. ¿Qué hago para, como siguiente paso? Unir la velocidad inicial con la velocidad final, ¿ya? Esto quiere decir que nuestro vector aceleración media sería en esta dirección, ¿sí? Entonces, ojo, de esta manera yo puedo llevar a cabo nuestra querida aceleración media, ¿sí? Entonces, mucho ojo, por favor. Igual, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues bienvenida sea. Y si no, pues vamos a continuar, ¿sí? Viendo más ejemplos y pues poniendo en práctica en el ejercicio donde en realidad nos están preguntando de nuestra querida amiga la aceleración media, ¿sí? Entonces, esto dice así. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Listo. Antes de irnos allá al ejercicio, otra vez, otro ejercicio, ¿sí? Porque en la repetición está el gusto. Ya, ahí tengo, mira, dos velocidades, inicial y final. Y la trayectoria, pues al parecer es un tanto medio curvas, ¿ya? Velocidad instantáneas son consideradas de ellas porque pues, son tangentes a la trayectoria. Ya, quiero encontrar mi aceleración media, ¿sí? ¿Cómo graficaría mi aceleración media? Primer paso, ubicar la velocidad inicial. Digo, bien, ya te encontré, ahí estás vos. En el punto de donde nace la velocidad media, perdón, la velocidad inicial, grafico quién a mi velocidad final, en la misma dirección, en la misma dirección. Ya, ahí está mi velocidad final. Listo. ¿Qué hace la aceleración media? Une inicial y final. Inicial y final. Entonces mi gráfico iría así. Esta sería nuestra querida amiga, la aceleración media, ¿sí? Entonces, bueno, si le prolongo, llegaría hasta la velocidad final, ¿ya? Entonces, esta sería nuestro vector, lo que estoy buscando, ¿sí? Todo esto se aplica en un solo ejercicio y es my friend, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero es importante definir los pasos que yo necesito para graficar mi aceleración media, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué es importante analizar tanto lío que el profesor nos dice? Porque en ciertos ejercicios nos va a hacer mucha falta, ¿sí? En ciertos problemas tengo que leer lo que me pide el ejercicio, e inclusive en algunos simplemente nos dicen que nos dan velocidades instantáneas, pero no me mencionan qué es lo que debo buscar, y soy yo el encargado de verificar, pues leyendo o viendo las gráficas que tengo de por medio, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver en uno de los ejercicios, pues donde necesariamente se hace presente esto, ¿sí? Entonces dice así. A ver qué ha pasado. Listo, entonces dice así. A ver, ¿dónde está? Vamos a borrar toda esta parte. Vamos ahora sí directamente con el ejercicio en cuestión, ¿sí? No se ve tan bien, así que pues bueno, yo voy a tal vez aclarar las gráficas con mis líneas, ¿sí? De colores, pero antes de lanzarme de lleno a buscar quién podría ser mi respuesta correcta, debo buscar qué es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? El ejercicio me habla de que es un movimiento parabólico y que tenemos velocidades instantáneas, ¿sí? Ah, caray, se me fue. Velocidad instantánea, ¿sí? Las que son tangentes a las trayectorias. Pero no nos dice qué es lo que tengo que buscar. Pero yo soy consciente de que al visualizar las gráficas que tengo aquí, veo que existe esto. AM, que en cristiano significa aceleración media, ¿sí? Y un dato peculiar que aparece aquí. Encima de la A hay un vector, ¿sí? Eso lo que nos indica es que aceleración media es un vector, efectivamente, no que se van a ir en dirección a la derecha, por si acaso, ¿sí? Entonces, ojo con ese dato. Aquí voy a escribir aceleración media, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ya aprendimos, ¿no es cierto? Esto está regaladazo, porque yo ya sé graficar en nuestra querida aceleración media, ¿sí? Yo ubico mi velocidad inicial, que es la V1 en este caso, ¿sí? Porque es la primera velocidad que aparece, y tenemos mi velocidad 2. Entonces, primer paso que era ubicar la V1, ¿sí? Velocidad inicial. En la velocidad inicial, graficar la V2. Entonces, yo lo estoy haciendo en mi grafiquito para más o menos tener la idea, ¿sí? Y mi aceleración media lo que hace es unir, ¿no es cierto? Inicial con final. Aquí estaría nuestra aceleración media. Entonces, lo que yo hago es buscar cuál de mis gráficas marca lo que yo acabo de hacer, ¿no es cierto? Y como los bebés lo están manifestando, pues ya podríamos definir quién es esta respuesta correcta, ¿sí? Porque no tiene nada de distinto, nada de difícil. ¿Ya? Entonces, pero bueno, vamos a ir explicando cada uno de los literales. Rayano, ¿cierto? Aquí estaría mi velocidad 1,
aunque no se note, ¿sí? Que acá está mi velocidad 2. Acá tenemos mi velocidad 1, perdón, la 2, y acá estaría de rojo nuestra velocidad 1. ¿Sí? Y estoy rayando de esta manera para que se note, ¿sí? Porque no están tan claras las líneas, ¿sí? Y para que ustedes puedan diferenciar cómo es que hemos llegado a la solución del ejercicio. El man de acá también tiene su velocidad roja, que es la 1, y la velocidad 2, que es la de azul. Listo, ¿ya? Y de rosado vamos a ponerle a nuestra querida amiga la aceleración media. Esta man está para abajo, esta man está en cambio para arriba. Este en cambio lo que hace es el vector de, bueno, paralelogramos y estamos uniendo los vectores y este man nace del origen. Entonces hay algunas que andan en drogas, pero bueno. ¿Cuál es la que más se asemeja al resultado que acabamos de sacar? Como todos los bebés lo acaban de manifestar en este preciso instante, es realmente sencillo, ¿no es cierto? Sabíamos que la respuesta correcta iba a ser aleluya en nuestro problema, ¿sí? Porque nos damos cuenta de que entre velocidad inicial y final, pues la aceleración media pues, se dirige hacia la parte inferior, en este caso, efectivamente, ¿sí? ¿Por qué no puede ser la C? Una de las preguntas más puntuales que pueden llegar a suceder. Porque aquí estás uniendo final con la inicial. Y yo dije que eso no. Siempre es de inicial con final, no al revés, porque aquí el vector de la aceleración media estás uniendo al revés. Entonces, no, jamás. Sí, la B y la D, pues bueno, ni siquiera tienen mención aquí porque ni siquiera se someten a los pasos que habíamos hablado nosotros. Están haciendo cosas totalmente distintas. Aquí nos damos cuenta de que lo que hace este proceso es poner el vector 1, el vector 2 a continuación y el vector 3, que es la aceleración media, une al origen. Entonces, está en drogas, no sigue los pasos y ni se diga de la D, que en cambio hace lo mismo, pero une desde el punto inicial hasta acá. Entonces, nada que ver. Esos no son los pasos para yo poder graficar mi querida velocidad media. Sí, entonces, mucho ojo, por favor. Recuerden cómo poder identificar, ¿no es cierto? Bueno, cómo se grafica la aceleración media. Un dato puntual. A veces estos ejercicios, por más difíciles que parezcan, si yo sé la teoría, pues realmente aquí es donde yo voy a aprovechar para sacar bastantes puntos, ¿sí? Entonces, porque realmente simplemente es cuestión de aplicar conceptos, ¿ya? Entonces, ojo, igual, y si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pues bienvenida sea, ¿sí? Vamos tratando de analizar todos estos posibles ejercicios que se presentan, ¿sí? Entonces, por favor, alguna duda, inquietud, bienvenida sea. Y si no, vamos a continuar, ¿listo? Entonces, esto dice así. Bueno, nada más para recalcar, ¿sí? Porque a veces algunos bebés me preguntan, otrito de ser, otrito para que quede más claro. Supongamos que tengo una trayectoria así, igualita, ¿ya? Y ahora pongo mi B1 así, pero me rayo, digo, a ver, ahora voy a poner mi velocidad final, mal plan, así. Lo mismo, ¿sí? Me vale donde estés en las velocidades instantáneas con las que voy a trabajar, los pasos se aplican, ¿sí? Entonces, vuelvo, digo, en la velocidad 1, grafico mi velocidad final, que estaría así, más o menos. ¿Ya? Y mi aceleración media, que le voy a poner de azul, porque ya utilicé el rosado, sería en esta dirección. ¿Ya? Entonces, ojo. Sí, entonces, esta sería la manera práctica de poder yo graficar, sí, poder representar nuestra querida aceleración media. Que si ustedes leían en el ejercicio, no estaba especificado. Soy yo el responsable de ver en los gráficos cuál es ese vector que me están pidiendo, ¿sí? Y en algunos casos va a coincidir, aunque no siempre, la aceleración media, coincide con la aceleración instantánea, ¿sí? De manera vectorial, ¿sí? Sin embargo, las fórmulas son distintas, ¿sí? Porque la aceleración media tiene su fórmula respectiva, que es la variación de velocidad sobre variación de tiempo, y la aceleración instantánea es el límite cuando te tiende a cero de lo que acabo de mencionar. Pero de eso no tenemos que analizarlo, tranquilidad, porque los límites, como vuelvo y repito, no estaba incluido en su temario, así que pues lo que nos van a preguntar es esto, ¿sí? La dirección de las aceleraciones, de la velocidad media, del desplazamiento y del vector posición. Miren cuántas cosas hemos visto hoy. Y se supone que esto nosotros normalmente vemos en el colegio en 2 años, ¿no es cierto? Bien compacto el conocimiento, realmente lo que me importa, realmente lo que me sirve para resolver los ejercicios, ¿sí? Entonces, mucho ojo, por favor. Hay que tratar de repasar, ¿sí? Estos conceptos que vamos viendo con los ejercicios mencionados acá. ¿Sí? A ver, déjenme ver qué ha pasado aquí. Ya, entonces, continuamos la matación, ¿sí? Vamos a ver más ejercicios de por medio. Simplemente voy a borrar esto. Igual, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pues bienvenida sea. ¿Ya? Entonces, bueno, de papas nos vamos a pasar a mellocos, ¿sí? Entonces ya hemos visto bastante este tema puntual de las aceleraciones, de las velocidades, cómo se las ubica en vector, qué pasa con el desplazamiento, la posición, ¿sí? Pero pues no podemos evocarnos solo en este concepto o en este tema porque existen varios que tenemos que analizar, ¿sí? Sin embargo, el día de hoy pues vamos a ver ciertos criterios básicos nada más de diferentes temas y entre ellos destaca lo siguiente, ¿ya? Entonces,
nos pasamos de papas a mellocos. ¿Ya? En este caso, damos la vuelta a un tema distinto, ¿sí? Porque vamos a hablar de resistividades y conductividades. Aunque el ejercicio realmente es muy sencillo porque nos vamos a dar cuenta de cuál va a ser nuestra respuesta correcta simplemente al analizar la tabla. Sin embargo, para algunas personas realmente esto es nuevo porque desconocemos qué significa primero resistividad y qué significa conductividad. Estos dos son como que agua y aceite, ¿sí? Son totalmente contrarios. Sí, la resistividad, lo que en cristiano nos dice es cuánto detengo yo, cuánto aíslo o no dejo el paso de los electrones, ¿sí? ¿Qué tan aislante soy? Eso significa resistividad, ¿sí? Mientras que conductividad lo que significa es qué tan bueno soy yo conduciendo electrones, ¿sí? Si dejo o no el paso de los mismos, ¿ya? Entonces, miren, en este caso particular, sobre todo, nos dice lo siguiente, ¿cuál será el elemento con mayor resistividad? ¿Ya? Entonces, como la tabla nos da la resistividad en ohmios por metro, que esos son sus unidades, pues prácticamente empiezo a buscar cuál es el que tiene la resistencia más grande. Cuando yo observo que ellos tienen la misma base con el exponente, entonces deja de importarme esa base y lo que yo me fijo prácticamente es en los números, ¿sí? Y si yo veo en los números, ¿cuál va a ser el más grande? Pues es evidente, ¿no es cierto? Que el que tiene mayor resistividad es nuestro querido amigo, el nicromo, la aleación de níquel-cromo, ¿sí? Entonces digo, mi respuesta con mayor resistividad era nicromo, ¿ya? Y ahora lo que me están pidiendo es el de mayor conductividad. Y tú te haces la pregunta, ¿pero cómo me pide conductividad si ni siquiera me da? Porque recordemos que son totalmente contrarios, ¿sí? Y voy a escribir aquí esa relación. A mayor resistividad, en cristiano lo que nos están diciendo de paso es que tenemos una menor conductividad, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Y me voy a mover un poquito el chat para que se escriba todo, porque si no, no voy a poder. Conductividad, ¿ya? Y también es todo lo contrario. Si yo tengo menor resistividad, ¿sí? Si soy menor resistivamente, en cristiano eso significa que soy la mamá de los conductores, ¿cierto? Tengo mayor conductividad, ¿sí? Entonces, ojo. Ahora, el ejercicio lo que me pide, y aunque algunos bebés ya sabemos la respuesta correcta y muy bien, ¿sí? Dice mayor conductividad. En cristiano, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que en la tabla de resistividad busques el menor resistivamente, ¿sí? Eso significa, ¿ya? Entonces digo, a ver, ¿cuál será el menor en toda esta tabla? Pues el que más se acerca al cero, ¿sí? Y en este caso el más pequeño es 1,6. Entonces digo, este man viene a ser el que tiene mayor conductividad o el que tiene menor resistividad, ¿sí? Que son prácticamente conceptos iguales. Ya, entonces nuestra respuesta correcta debería ser la querida amiga AG La Plata, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta correcta? Pues evidentemente, como los bebés lo manifiestan, sería la B de bestia. Esta sería nuestra respuesta correcta, ¿sí? Aunque algunas personas suelen preguntarnos, ¿y por qué no es la A si ahí también tiene plata y nicromo? Porque debo respetar bastante el orden, ¿sí? ¿Qué es lo que nos preguntaban primero? El de mayor resistividad. Entonces, este man tiene que ir primero y luego la plata. Entonces, el orden se respeta, ¿sí? Entonces, al colocar la A estarías haciendo mal porque no estás escribiendo en orden. Por eso este man no puede ser respuesta correcta, ¿sí? ¿Y por qué no son el C y el D? Porque andan en drogas, no cumplen con los requisitos que me piden, al ser mayor resistividad y mayor conductividad, ¿sí? Entonces, ojo. Ahora, vamos a aprovechar el ejercicio para poder encontrar los elementos si es que nos hubiesen pedido totalmente de manera distinta. Por ejemplo, ¿sí? Si nos hubiesen pedido el de menor resistividad, que acabamos de resolver recientemente, ¿cuál hubiese sido nuestra respuesta? Pues era nuestra querida amiga, la plata. Sí, porque menor resistividad es el más pequeño, ¿sí? Y si nos hubiesen pedido el de menor conductividad, ¿ya? Que puede también preguntarnos, menor conductividad. ¿Qué significa menor conductividad? Pues el que tiene una resistividad bien grande, ¿sí? Entonces, miren qué importante es saber relacionar bien. Dicen conductividad y digo, a ver, ¿qué rayos era conductividad? Entonces, para yo tener la menor conductividad, es decir, que yo debo ser o tirar a ser bien aislante, ¿no es cierto? Bien grande, ¿sí? Entonces, ojo, menor conductividad. Esto es aparte del ejercicio, por si acaso, ¿sí? Ya el ejercicio se acabó, ya estaba resuelto, esto es aparte, ¿sí? Como conocimiento extra, ¿ya? Si nos hubiesen pedido menor conductividad en cristiano, menor conductividad significa, aquí está, menor conductividad significa mayor resistividad. ¿Quién era el que tiene la resistividad brutal? En este caso era nuestro querido amigo, el nicromo. Ahí tal vez hubiese sido literal A.
si nos hubiesen pedido el de menor resistividad primero y después el de menor conductividad. No va a ser lo mismo si me piden menor resistividad y menor conductividad del mismo elemento, no, porque son totalmente distintos, ¿ya? Entonces, ojo. A ver, aquí nos dice, ahí dice mayor 1 se puede confundir. Sí, entonces hay que leer bien, ¿cierto? Dice mayor conductividad, pero usted dice que es al contrario. Sí, esto de acá abajo simplemente es aparte, si no es del ejercicio, simplemente para aclarar. El ejercicio arriba ya fue resuelto, ya está listo. Abajo simplemente te estoy poniendo qué hubiese pasado si me hubiesen pedido menor resistividad y menor conductividad. ¿Ya? ¿Cómo hubiese llegado a la conclusión? Ya, es otro problema incluido extra, por así decirlo, ¿ya? Porque arriba prácticamente se acabó de resolver el ejercicio. Era la B de bestia la solución, y lo que yo debo recalcar, pues simplemente es lo que está marcado aquí, ¿no es cierto? Estas serían mis ayuditas para yo poder definir, ¿sí? ¿Quién es nuestra respuesta correcta, ¿ya? Ahora, no siempre vamos a tener ejercicios con tablas, también pueden darnos inclusive gráficas con las que yo deba trabajar. Y pues desde luego ahí es donde vamos a poner en práctica el conocimiento que vamos viendo, ¿sí? Sobre todo estas relaciones. Recuerden que estos trabajan a la par, ¿sí? A mayor resistividad, menor conductividad. Y a menor resistividad, mayor conductividad, ¿sí? Esos son los conceptos claves que yo debo tener presente, ¿ya? Recordemos, sí, algo adicional que, pues bueno, a veces causa mucho dilema. El 10 a la menos 8 no significa que el resultado es negativo. No hay resistividades negativas, ¿sí? Siempre son positivas. El 10 a la menos 8 lo que hace es dividir la cantidad para el 10 elevado al 8, o sea, 10 con 8 ceros, ¿cierto? Entonces se hace una cantidad demasiado pequeña, ¿sí? Que ya casi que tiende a estar al lado del cero. Sí, eso significa 10 a la menos 8, no que el resultado es negativo porque es de exponente negativo. Entonces, cuidado, ¿ya? Las resistividades siempre son cantidades positivas. Y hay veces, por ejemplo, que nos dan intervalos, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen que un elemento tiene una resistividad del 1 al 10. Esto no significa que yo deba restar 1 menos 10, sino que simplemente tenemos un valor que puede estar variando, fluctuando en un intervalo del 1 al 10, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Esto suele llegar a pasar en algunos ejercicios y los bebés se confunden y dicen, a ver, hay que restar 1 menos 10 menos 9, que de entrada está mal porque la resistividad no puede ser negativa, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, por favor, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a poner en práctica otra manera distinta de ver las cosas, ¿ya? Dice, profe, una pregunta de mayor resistividad sería menor o mayor conductividad. Mayor resistividad, ¿dónde está mi lápiz? Mayor resistividad significa menor conductividad, ¿sí? Entonces, ojo. Dice, siempre debemos utilizar los primeros valores. Normalmente se utilizan los primeros valores siempre y cuando, ojo con lo que voy a decir, las bases sean las mismas, ¿sí? Ya vamos a ver un ejercicio tal vez donde las bases no sean las mismas. Entonces, ¿qué se toma en cuenta? Pues el exponente con el que estoy trabajando, ¿sí? Cuando los exponentes son los mismos, sí, miren, 10 a la menos 8, 10 a la menos 8, todos tenían lo mismo. Entonces, por eso es que simplemente analizábamos los datos de la izquierda, ¿sí? Eso es un dato muy importante por aclarar, ¿ya? Pero si los exponentes cambian, pues necesariamente pues tengo que ubicarlos, ¿sí? Saber quién es más grande y quién es más pequeño. Normalmente, cuando eso sucede, pues es conveniente trabajar con una recta numérica, ¿sí? Pero no voy a hacer aquí mismo porque después voy a confundirles, ¿sí? Entonces ya vamos a ver un ejercicio extra con ese tipo de cambio, o sea, que la base del 10 sea distinta, ¿sí? Entonces, ojo, ojo. Ya, entonces, ¿alguna otra inquietud, alguna otra duda? Pues bienvenida sea. Recomendación puntual del profesor. ¿Qué me recomienda aprender, vea, para resolver estos ejercicios? Pues fácil. Tener presente siempre la relación que existe, ¿sí? Que es la que estamos remarcando aquí. Tan, taran, taran, taran. Esta que a mayor resistividad, menor conductividad, y la otra de que menor resistividad, mayor conductividad. Esto es lo que debo tener presente yo para resolver, ¿sí? Entonces, ojo. Y gracias a Ariana que le responde, ¿sí? A mayor resistividad, menor conductividad. Efectivamente, ese sería, pues, la relación que existe, ¿sí? Entonces, ojo. Ahora, ¿qué pasa si el ejercicio no viene en tabla, viene en una gráfica, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, a ver, solo déjenme ver qué ha pasado. Listo, todo esto dice así. Pum. Ya, supongamos que ahora viene así. Viene separado, ¿sí? Viene separado la conductividad ahora sí en gráfica y también viene la resistividad, ¿ya? ¿Qué significa este gráfico? Primero vamos a entender qué significa el gráfico antes de resolver, ¿ya? Aquí volvemos a mantener presente nuestra teoría de que la resistividad y conductividad son totalmente distintas, son opuestas, pero como ya nos dan por gráficos separados, pues yo analizaría respectivamente en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, pero primero entendamos el gráfico. El gráfico representa
la conductividad eléctrica en función de la temperatura, y aquí la resistividad en función de la temperatura. Hablamos de 3 materiales específicamente. ¿Dónde puedo encontrar estas gráficas? Estas gráficas tú las encuentras en los libros de ciencias de los materiales, porque nosotros relacionamos resistividad y conductividad en función de la temperatura. ¿Por qué lo analizamos de esta manera? Porque recordemos que las temperaturas modifican las propiedades que tienen los elementos, los metales en este caso que yo estoy analizando, ¿ya? Pero fuera de este caso, vamos directo a lo que nos compete a nosotros. Aquí el ejercicio dice, todas son incorrectas, excepto, ¿sí? Entonces estamos buscando a aquella que es verdadera prácticamente, ¿sí? Todas son incorrectas, ¿sí? Entonces puede cambiar el enunciado, por favor lean muy bien, porque a veces eso pasa, ¿sí? Yo ya me grabo lo que el profesor dijo, ya es la C y siempre va a ser la C. Hay que leer bien. Aquí lo que nos dice es, todas son incorrectas. ¿Qué significa que todas sean incorrectas? Que no sirven, que no son respuestas correctas, valga la redundancia. Excepto, o sea, que la que estamos buscando nosotros es la que dice la verdad. Entonces vamos directo a su solución. Vamos a ir analizando cada uno de los literales, ¿sí? Para salir de dudas, ¿ya? Aquí nos dice, la resistividad eléctrica del hierro es menor que la del aluminio. Me voy a resistividad. Me dice hierro. ¿Dónde está el hierro? Aquí está el hierro. Dice que es menor que el aluminio. ¿Eso será verdad o mentira? El hierro tiene una resistividad más grande porque, mira, se estaría extendiendo desde el 100 hasta el 150 y algo, ¿sí? Entonces, aquí yo no puedo decir que el hierro sea menor resistivamente. Es mayor porque está arriba inclusive. Entonces digo, nada que ver la A. ¿La A sería una incorrecta? Pues sí, esta es incorrecta, por si acaso. Entonces no es lo que estamos buscando nosotros. Recuerden que lo que estamos buscando es la correcta, porque dice todas son incorrectas, excepto quién. Ya, entonces mucho ojo, por favor. Vamos a hacer con colores, vamos a hacer de rosado. La conductividad eléctrica, entonces vengo a la conductividad. Dice del aluminio, ¿dónde estás aluminio? Aquí estás. Dice que es mayor que quién, que el cobre. ¿Eso acaso será verdad? ¿Sí? ¿Dónde está el aluminio? El aluminio es mayor que el cobre, solo date cuenta en el gráfico, ¿sí? El aluminio está debajo, entonces no puede ser mayor. Y analiza los valores, mira, el aluminio estaría tal vez desde un 20 a un 35, pero el cobre, como está más arriba, ¿qué tiene? Desde un 35 hasta casi que un 60. Entonces, ¿quién es más grande? Es el cobre. Entonces, yo no puedo decir que el aluminio sea mayor, entonces digo, chay, no puede ser mayor. Esta es otra incorrecta, ¿sí? Y estoy escribiendo para no confundirlos, ¿ya? No es lo que estamos buscando nosotros. Vamos a hacer de azul. Ya se me acaban los colores. A ver qué ha pasado. Dice, ya listo. Entonces, vamos a la siguiente. Nos dice la resistividad eléctrica. Vuelvo a la resistividad. ¿De quién? Del cobre. ¿Dónde estás, cobre? Aquí estás. Dice que es menor que la del hierro. ¿Dónde está el hierro? Aquí está. ¿Sí? ¿Esto quiere decir qué cosa? ¿El cobre, eso no es menor que el hierro? Pues, pero por supuesto, porque está bajísimo. El hierro está arribísimo. Tendría valores del 100 hasta el 150, ¿sí? Entonces, abajo, ¿qué es lo que nos dice? El cobre, ¿sí? Entonces tiene valores muy pequeños. Entonces digo, Simón, este man sí dice la verdad. Bueno, no voy a poner X porque me van a confundir, ¿cierto? Este man sí dice la verdad. Verdadero voy a poner aquí. Entonces, esta vendría a ser aquella que no está mintiendo, ¿sí? Que la resistividad del cobre, por estar abajo, es más pequeña, en función de quién, o es menor, mejor dicho, al compararle con el hierro, ¿sí? Pero todavía nos hace falta uno más, ¿sí? Entonces, esto lo hago, pues, simplemente para que tengan claro el por qué no son las otras opciones, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que era el literal caballito. Y de hecho, como ya encontramos, diría, uy, ya se murió, y vamos al siguiente problema, ¿sí? Pero es bueno siempre tener la explicación de por medio. Ahora la última nos dice conductividad eléctrica. Regreso otra vez acá. Del hierro, ¿dónde estás hierro? Aquí estás. Es mayor que la del cobre. ¿Dónde estás cobre? Entonces, no puede ser mayor porque está abajo, ¿no es cierto? Tiene valores más pequeños, ¿sí? Que llegarían casi que hasta el 10, pero el cobre tiene hasta el 60, entonces no puedo decir que el hierro sea mayor, de hecho va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces, nada que ver. Esta también sería otra incorrecta, ¿ya? Entonces, en un mundo de incorrectos, lo que nosotros estábamos buscando era el que es verdadero, que en este caso viene a ser el literal caballito, ¿no es cierto? Respuesta correcta del ejercicio, ¿sí? Entonces, hemos analizado todos los literales, indicando el por qué tal vez es solución correcta y por qué tal vez no puede ser respuesta idónea, ¿sí? Entonces, ojo. Y recuerden, puede llegar a cambiar la solución, pero por supuesto que puede llegar a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre que en su prueba no venga escrito incorrectas, venga aquí correctas. Todas son correctas, excepto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a estar buscando tú? En cambio, es la que no se cumple, ¿sí? Lógicamente que en los literales van a cambiar las opciones, lógicamente, valga la redundancia, pero es importante leer. Sí, es importante diferenciar lo que me está pidiendo y sobre todo entender cómo se entiende
valga la redundancia, cómo interpreto la gráfica, ¿sí? Aquí ya nos dan separados los elementos, lo que hace que sea más fácil, porque simplemente, de acuerdo a lo que me piden, me voy a la gráfica y comparo los elementos. Por eso hice con colores cada uno de los literales para poder identificar, ¿sí? ¿La temperatura influye? Pues claro que influye en algunos casos, bueno, en su gran mayoría, hace que o bien disminuya la conductividad o bien la resistividad también aumenta. Entonces, todo depende del elemento, ¿ya? Pero en realidad eso es un dato irrelevante porque en realidad lo que nosotros buscamos simplemente es verificar nuestras oraciones. Y ya sabemos que Caballito es la que se lleva el premio gordo en este ejercicio, ¿sí? Entonces, mucho ojo, por favor, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pues bienvenida sea. Y si no, podemos pasar a otro ejercicio. Bueno, voy a aprovechar el espacio que tengo aquí en la derecha para explicar tal vez un ejercicio donde las bases sean un tanto distintas, ¿sí? Porque a veces eso causa mucho dilema, ¿ya? Entonces, para tener un ejemplo claro y preciso de qué es lo que sucede cuando las bases, por ejemplo, tenemos 10 a la menos 8, y 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, y cómo podría yo llevar a cabo su respectiva solución, ¿ya? Entonces, supongamos el ejercicio acaba de ser resuelto, por si acaso. Entonces me vayan a decir que estamos haciendo algún proceso extra. Hasta aquí, mi más sentido pésame, ha fallecido el ejercicio, ya le hemos matado. Realmente muy sencillo, simplemente era cuestión de ir interpretando los resultados, ¿ya? Pero ¿qué pasa ahora si en cambio nosotros tenemos una tabla, ¿sí? Supongamos que ahora tengo el elemento A, B y C. Solo voy a hacer 3 elementos para que más o menos tengamos la idea. Y la resistividad de estos individuos van a ser los siguientes. Supongamos que este man es 2.2 por 10 a la menos 8. Este man es 3.5 por 10 a la menos 6. Y este man le vamos a poner 1.3 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Entonces tenemos sus respectivas resistividades. Entonces yo empiezo, ¿sí? Haciendo preguntas. Digo, ¿cuál es el elemento con la mayor? Bueno, vamos a salir abajo para no meterle a mismo a la derecha. Ya, aquí vamos a poner. ¿Cuál será el elemento con mayor resistividad? Entonces, mira, aquí se toman en cuenta las bases, pero por supuesto, porque tienen exponentes distintos. Ya no era como el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Donde veíamos que era 10 a la menos 8 todos. Cuando tú ves que el exponente cambia, entonces ya las cosas son distintas, ¿sí? La base también se toma en cuenta. De hecho, ahí, en cambio, en lo que nos fijamos primordialmente es nuestra querida amiga, la base, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver con respecto a estos manes? El exponente que tiene. Mientras más pequeño es el exponente negativo, ojo con lo que digo, más lejos del cero se encuentra, ¿sí? En conclusión, ¿qué es lo que en cristiano dice el profesor? Que yo puedo colocar estos en una recta numérica, ¿sí? Aquí va a estar el 0, y la base que más cerca del 0 está es la más grande negativamente. Aquí va a estar 10 a la menos 8, acá va a estar un 10 a la menos 6, acá va a estar un 10 a la menos 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si yo pido el de mayor resistividad, es el que más se aleja del 0. Entonces, como dicen los bebés, la respuesta aquí sería el literal C, perdón, el material C, ¿cierto? Porque tiene por 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces, se aleja, ¿sí? Si, dice, si el valor se aleja de 0, si el valor se aleja de 0, en cristiano significa que tiene mayor resistividad. Y cuando yo me acerco al 0, recuerda que estamos hablando de resistividad, lógicamente, la resistividad disminuye, ¿sí? Es bien pequeñita, bien poquita la resistividad, ¿ya? Entonces, ahora, supongamos que yo pido, ¿cuál es el elemento que tiene la menor resistividad? ¿Sí? Es el que más se acerca al 0. Y en este caso, la respuesta correcta, ¿sí? Hubiese sido el de menor resistividad, en este supuesto caso, el material A, porque tiene 10 a la menos 8, ¿sí? Entonces, esta es la manera clara con la que yo identifico, ¿no es cierto? ¿Cómo interpreto esta parte de los datos? Cuando yo tengo bases distintas, recordemos que mientras más grande es el exponente negativo, más cerca del 0 se encuentra, ¿sí? Y mientras más pequeño es el exponente negativo, ¿sí? Más se aleja del 0. Sí, hay algunas personas que me dicen, ¿y ahora qué pasa si yo tengo un exponente positivo? Vamos a meterle furia, vamos a poner un material de Diosito, ¿sí? Pero no se supone que el que está más cerca del 0 es el mayor, o sea, sería el menos 2. No, a ver, primero definamos ese concepto antes de meterle a nuestro material de Diosito, ¿ya? Entonces, ¿qué significa 10 a la menos 8? Es dividir una cantidad, voy a suponer que es 1 por 10 a la menos 8, ¿ya? ¿Qué significa 10 a la menos 8? Dividir el 1 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, dividir 1 para todito eso, pues me hace ser una cantidad bien pequeña, porque va a ser 0,000000001, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo tengo 1 por 10 a la menos 2? Eso significaría 1 sobre 100. ¿Quién va a ser más pequeño? ¿Sí? Aquí tendríamos un 0,01.
¿sí? ¿Quién es más pequeño? Pues es evidente que este man, porque tiene un mundo de ceros. Entonces eso significa que se acerca ¿a quién? Al cero, ¿sí? Porque es una cantidad tan pequeñita, ¿sí? ¿Ya? Y esto pues se explica de esta manera, ¿sí? Entonces por eso nosotros decimos que el exponente negativo, mientras más grande es, más se acerca al cero, porque mira, ahí está la explicación, 10 a la menos 8 sería tener 10 ceros, ¿no es cierto? Y nuestra respuesta sería 0,0000, y me faltaría el aliento para explicar cuántos ceros más va al lado del 1, ¿no es cierto? Entonces es una cantidad demasiado pequeña en comparación a un 0,01, ¿sí? Que pues si te das cuenta es más grande, ¿sí? Porque no tiene tantos ceros de por medio, ¿sí? Y por ende sabríamos que es una resistividad mucho mayor, ¿ya? Entonces ojo con ese pequeño dato, ¿ya? Ya me perdí. Ya, ahora, verán, ¿qué pasa si es que yo, supongamos que en el ejercicio tengo una D, un material D de Diosito, que va a ser un 1,2, pero por 10 al cuadrado. Si vamos a hacer este concepto disruptivo, ¿ya? 10 al cuadrado. ¿En qué hubiese cambiado? Pues vamos a ver en qué hubiese cambiado el hecho de tener también la presencia de un exponente positivo, ¿sí? Entonces, el 10 al cuadrado, ¿dónde estará? ¿Cercano al cero o estará lejísimos del cero? Miren, ahora tengo 10 al cuadrado. Eso ya no es un chiste. 10 al cuadrado casi siempre es 100, ¿no es cierto? Entonces, este man sí está, pero más que lejos del cero. Este man debería extenderle más, inclusive, pero bueno, ya no me alcanza. Estaría por acá, ¿no es cierto? Mi 10 al cuadrado, ¿sí? Porque es 10 al cuadrado y se aleja brutalmente del cero, ¿sí? Porque es exponente negativo, perdón, positivo. Es un exponente positivo y me sigo alejando brutalmente del cero. Ya, en el caso de que el material D de Diosito hubiese estado presente, ¿quién hubiese sido la respuesta del que es mayor resistivamente, el que tiene la mayor resistividad? Pues en este supuesto caso sería evidentemente la D, ¿cierto? Si es que le hacíamos jugar también, ¿sí? Entonces aquí tenemos qué pasa cuando viene un exponente positivo, dónde se le ubica, qué pasa cuando tengo los exponentes negativos, quién es el que más se acerca al cero, ¿sí? Entonces para esto, cuando yo me confundo, hago la recta numérica, ¿no es cierto? Para ubicar a los valores y pues poder diferenciar quién sería nuestra respuesta correcta, ¿sí? Entonces recordemos que mientras más grande es el número negativo, más cerca del cero me encuentro, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es positivo? Me alejo brutalmente del cero porque, en cambio, en vez de dividir, lo que hago es multiplicar. 10 al cuadrado es 100, entonces me quedaría una cantidad brutalmente más grande, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia que existe cuando yo tengo bases con distintos exponentes, ¿sí? Y a veces nos confundimos, ¿sí? Esto es un tanto confuso si es que yo no logro identificar quién es el que más se apega al cero, ¿sí? Entonces, recordemos siempre la analogía. 10 a la menos 8 es dividir 1 para muchos ceros. Entonces, eso significa que me queda una cantidad demasiado pequeña y eso pues también hace referencia a que yo estoy acercándome al cero, ¿sí? Por ser una cantidad bien, bien, bien pequeña, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el exponente en cambio es positivo? Aquí está, ¿no es cierto? Nuestro D de Diosito. Al ser positivo, ¿dónde está mi lápiz? ¿Qué sucede? Entonces, las cosas cambian. 10 al cuadrado ya es 100. Entonces, 100 por 12, perdón, por 1,2 ya nos da una cantidad relativamente muy grande, lejos del cero, ¿sí? Entonces, la resistividad es mucho más grande. Y para meterle más sazón y más violencia, ¿qué pasa si ahora yo pidiese el que tiene la mayor conductividad? ¿Quién sería el que tiene la mayor conductividad en este ejercicio? ¿Sí? Recordemos la analogía. A mayor conductividad, ¿qué sería lo que estoy buscando yo? Mayor conductividad en cristiano significa menor resistividad, el que es resistivamente más pequeñito, el que más se acerca al cero. Y de hecho es más fácil ubicarla en el gráfico, ¿sí? ¿Cuál es el que más se pega al cero? Pues es este man. Entonces, nuestra respuesta sería, como nos dicen algunos bebés, el literal A. Bueno, el material A, ¿sí? Porque es el que tiene menor resistividad. ¿Sí? Y lo voy a escribir aquí. ¿Por qué el profesor pone que ese man es el de mayor conductividad? Porque recordemos la relación. Esto significa menor resistividad en cristiano, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos comparando nosotros? Menor resistividad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el de menor resistividad? Aquí está, menor resistividad era el 10 a la menos 8, ¿sí? Entonces, por eso podríamos definir que el que mayor conduce los electrones es el material A, porque tiene una resistividad bien pequeñita, ¿sí? Ya, entonces, ojo. ¿Y qué pasa, sí? Si yo, por ejemplo, pidiese el de el de menor conductividad. Menor conductividad. ¿Qué significa menor conductividad? En cambio, el que es mayor resistivamente, el que no deja que cualquier persona pase, ¿sí? Entonces, el de menor conductividad es el que más resistividad tiene, es el que está acá, ¿sí? Entonces digo, voy a escribir acá para que se entienda.
Eso significa mayor resistividad, ¿sí? Y sí, nuestra respuesta en cambio sería Diosito, ¿sí? Entonces, arriba nosotros vamos a colocar las resistividades para que ustedes se guíen, si bien bonitas. Y abajo voy a poner las conductividades. Aquí, ¿dónde está mi lápiz? Lápiz. Aquí la conductividad es mayor, ¿sí? Y acá la conductividad es menor, ¿sí? Y voy a dejar señalando, pintando con colores para que no se confundan con las letras, por si acaso, ¿sí? Entonces, esto sería el cómo poder identificar en la gráfica, ¿ya? Dice, entonces, una conductividad puede ser negativa, jamás en la vida, ¿sí? No puede ser negativa, ¿sí? Igual, y resistividades tampoco, ¿ya? Dice, profe, si no estuviera la D de resistividad, la mayor sería la C, pero por supuesto que sí, ¿sí? Si nosotros hubiésemos obviado nuestra cantidad positiva, caray, se borró de gana. Si nosotros hubiésemos obviado nuestra cantidad D, que es la que anotamos simplemente para darnos cuenta de qué pasa con exponentes negativos, ¿sí? Si tapamos eso, el de mayor resistividad hubiese sido 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces, muy buena aclaración. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? ¿No que los negativos tienen que irse a la izquierda y los positivos a la derecha? Esa es una pregunta que nos hacen en Facebook, me parece. Entonces, pero por supuesto que sí, pero recordemos que aquí no tenemos cantidades negativas, tenemos solo cantidades positivas. El hecho de tener 10 a la menos 8, 10 a la menos 6, no significa que sean negativos, sino que están más cercanos al cero, pero siguen siendo cantidades positivas. ¿Sí? Entonces, ese a veces es un concepto que normalmente nos traiciona a nosotros, porque, por ejemplo, cuando tienen 10 a la menos 2, todos los bebés piensan que es un resultado negativo, y no, no lo es, porque sería 1 sobre 100, y eso en cristiano es 0,01, y jamás he dicho que sea negativo, sigue siendo positivo, pero es pequeño, ¿sí? Dice, ¿por qué es primero el menos 8 y luego el menos 2? Fácil, mira, aquí está el menos 2, sería 0,01. Ahora, supongamos que tengo 10 a la menos 8. ¿Qué significa esto? 1 dividido para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar en decimales? Pues, si nosotros le transformamos a decimal 0,00000001, ¿ya? ¿Quién está más cerca del 0? ¿Sí? Entonces, tú mismo date cuenta, ¿sí? ¿Será que este man está más cerca del 0 o el 0,01 está más cerca del 0? Al ser más pequeñito, este man iría primero, ¿sí? 10 a la menos 8, mira esta cantidad, es tan pequeñita que es como que ya estuviese ya panísima del 0. Pero el 10 a la menos 2 dice que es 0,01, estaría más acá, ¿no es cierto? El 0,01, ¿sí? Porque no es tan pequeño en comparación al 10 a la menos 8, ¿sí? Entonces, así se ubican en la tabla, ¿sí? En la recta numérica, ¿sí? El exponente negativo, vuelvo y repito, no hace que el número sea negativo, y ese es un pequeño error que nosotros cometemos a veces, así que cuidado, ¿sí? El exponente negativo no hace que el número sea negativo, simplemente que sea más pequeño, ¿sí? Ojo, eso hay que respetar bastante en el problema, ¿sí? Entonces, para Jimmy que nos preguntaba eso en el Facebook, no, no es que sean negativos los números, simplemente es que son más pequeños, ¿sí? Eso es lo que significa tener un exponente negativo, así que cuidado con confundir las cosas, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra inquietud, alguna otra duda? Welcome, my friend, bienvenida sea. Y si no, pues creo que ya podemos pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí nos hemos abordado bastante este temita de las resistividades, que no es difícil, sino que simplemente hay que saber interpretar correctamente lo que son las bases, ¿sí? Ahí es donde nosotros normalmente cometemos posibles errores al momento de resolver, ¿ya? Entonces, como nos decía Karen, ¿cómo diferenciamos esta parte de que primero es del 10 a la menos 8? Aquí está la explicación, ¿no es cierto? 10 a la menos 8 es 0,0000 algo, ¿no es cierto? Entonces, es bien pequeño en comparación a quién? Al 10 a la menos 2, que efectivamente sería 0,01, ¿sí? Entonces, las cosas cambian, ya no es lo mismo, ¿sí? ¿Quién es más pequeño? Pues el que tiene más decimales, lógicamente, y sería 10 a la menos 8. Por eso es que va más cercano al 0 en comparación a 10 a la menos 2, ¿sí? Que también está cerca al 0, pero estaría un poquito más alejado en comparación a 10 a la menos 8, ¿sí? Por los decimales que tiene, ¿sí? Entonces, mucho. Por eso es que en la tabla poníamos 10 a la menos 8, 10 a la menos 6, 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces, ojo, ¿ya? Dice, ¿puede realizar un ejercicio sin exponentes para que tengan dos valores separados? Pero por supuesto, vamos a ver un ejercicio donde tal vez nos den intervalos inclusive. Ya, cuando tenemos solo valores numéricos, pues ya simplemente es cuestión de ubicarlos en la tabla. Y ni siquiera haría falta ubicarlos en la tabla porque prácticamente solo veríamos, por lógica, quién es el valor más pequeño o más grande, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, primero vamos a borrar todo lo que hemos hecho. Está bonito, muchos colores, me gustó, me da una pena borrarlo, ¿sí? Pero supongamos que en el caso extremo yo tengo un material A de aleluya, B de bestia y C de caballo. Yo tengo, se me ocurre, 8,1, 9,3 y aquí tengo un 12,7, ¿sí? Aquí no hay exponentes, o sea, esto estaría regaladazo, ¿no es cierto? Si yo hablo de que estas son las resistividades,
Entonces, sería muy fácil identificar quién es la más grande, quién es el que tiene la mayor resistividad. Como no hay exponentes, no hay nada de por medio, simplemente veo el número más grande, ¿no es cierto? La respuesta en este caso sería el material C, ¿sí? El de mayor resistividad. La mayor resistividad, material C, porque tiene el número más grande, efectivamente, ¿sí? Y si yo hubiese pedido el de menor resistividad, como solo tenemos números, pues en este caso hubiese sido 8,1, que era nuestro querido material, ati aleluya, ¿sí? Entonces, ojo con esta parte, ¿ya? No hay que confundirse, porque de hecho en la gran mayoría de ejercicios vamos a tener con exponentes. Mira, de hecho aquí tenemos 10 a la menos 6 también en la gráfica, ¿ya? Entonces, por eso es importante trabajar con ellos y saber identificar en qué lugar se posiciona, ¿sí? El otro posible caso que nos estaban pidiendo, y valga la oportunidad ya que estamos hablando de este tema, ¿qué pasa si yo tengo intervalos? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tengo el material A, B y C, de igual forma, ¿ya? Nuestra resistividad nos van a dar en intervalos, que a veces eso causa confusión, a veces, valga la redundancia. Nos dicen que este man es del 1 al 10, este man es del 12 al 17, y este man es del 21 al 40, su resistividad. ¿Sí? Aquí lo que nos están dando son intervalos de valores. ¿Sí? No que es una resta. Entonces, cuidado con restar, ¿sí? Porque algunos bebés de la desesperación, cuando ya empiezan a resolver el ejercicio, dicen, uy, hay que restar, me queda menos 9, menos 5, ¿sí? Entonces, no se resuelve así. Estos son intervalos. ¿Qué quiere decir este del 1 al 10? Que la resistividad del material A puede estar variando desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y puede llegar hasta qué número? Hasta el 10. Pero el análisis es similar, ¿cierto? Supongamos que yo pido, ¿cuál será el elemento que tiene la mayor resistividad? ¿Sí? Entonces, ubico quién es el que tiene los intervalos más grandes, ¿sí? Mayor resistividad, pues a leguas notaríamos que cuál sería nuestra respuesta correcta. Al tener 21 al 40, 12, 17 y del 1 al 10, ¿quién es el que presenta los números más grandes? Entonces, los que tienen los números más grandes, en este caso, sería pues el material C, ¿no es cierto? Porque tiene del 21 al 40 y es mucho más grande al comparar 12 con 17 o 1 con el 10, ¿sí? Entonces, ojo. ¿Y qué pasa si en cambio yo hubiese pedido tal vez el de menor resistividad? ¿Sí? Menor resistividad. Entonces hubiese sido el material que tiene los elementos, bueno, los números de intervalos más pequeños. Y en este caso, pues es notorio, ¿no es cierto? Sería nuestro querido amigo literal, bueno, el material A, ¿no es cierto? Porque solo va del 1 al 10. ¿Sí? Así que esa es la gran diferencia. Miren, bueno, ahora sí nos hemos dado el gusto de analizar bastante a profundidad esta parte de resistividad y conductividad. ¿Qué pasa cuando las bases son iguales? ¿Qué pasa cuando las bases son distintas? ¿Qué significa tener exponentes negativos? ¿Sí? ¿Cómo se ubican en la recta? ¿Sí? No hay resistividades negativas tampoco, ¿sí? Jamás. Y cómo pues podríamos llevar a cabo la solución si es que yo tengo también intervalos, ¿sí? Que hay un ejercicio que presentaba un material que tenía intervalos, ¿sí? Y a veces nos confundimos y pensamos que es resta, pero no, simplemente es un rango de valores que puede llegar a tener, ¿sí? Entonces hemos analizado todos los posibles casos que me pueden presentar. Yo lo que les recomiendo siempre es que practiquen, ¿sí? Porque ¿cuál es el secreto de ser excelente en matemáticas o en física o en las áreas numéricas? Se llama la práctica, my friend, ¿sí? Practicar, sin miedo, ¿sí? Sin miedo, porque mientras más practique, mejor me vuelvo, ¿ya? Entonces, ojo, hay que tener cuidado con esta partecita, ¿sí? Entonces, dice, lo que pasa es que se me había apagado la laptop, ¿sí? Y eso no puede ocurrir, por ejemplo, en la prueba hay que tener muy en cuenta tener todos los aparatos o los dispositivos conectados, ¿sí? Entonces, recomendación puntual para su día brutal que ya se acerca. Estamos a casi 17 días, tal vez, ¿sí? Entonces, o 16 días de la super mega prueba, ¿ya? Entonces, hay que verificar que todo esto esté bien conectado, ¿sí? Entonces, hay que ser bien precavidos. Y no importa, recordemos, ¿por qué la menor resistividad no sería la de la B? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque si nosotros analizamos, ¿quién tiene los números más pequeños? ¿Del 1 al 10 o del 12 al 17? ¿Sí? Entonces, saca un número de cualquiera de los dos intervalos y comparas. Por ejemplo, del 1 al 10 voy a escogerle al 5. Del 12 al 17 escojo el 13. ¿Quién es más pequeño de los dos? Pues la A. Entonces, por eso era nuestro querido material A el que tiene la menor resistividad. Simplemente buscamos cuál es el intervalo de números más pequeños que tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el número o el intervalo con números más pequeños? Era la A, porque solo va del 1 al 10. La B, por otra parte, va del 12 al 17, ¿sí? Tiene números más grandes, entonces no puede ser considerado como el de menor resistividad, ¿sí? Entonces, mucho ojo, ¿ya? Hay que tener súper mega cuidado. Dice, ¿por qué la menor? Ya. De nada, ¿sí? Bienvenida sea la duda. Ya, recuerden que esto es you and me, ¿sí? Si hay alguna duda, queja, laguna mental, hágala sin miedo al éxito, ¿sí? Simplemente se pregunta. Ya, es mejor solventar aquí las dudas que quedarme con la duda e ir a dar la prueba sin, ¿cierto?
Entonces, ojo con esta parte de las resistividades. Y ustedes pueden volver a revisarla, ¿sí? En los ejercicios, ¿ya? Para que ustedes puedan volver a hacer. Dice, yo tengo una pregunta. Bienvenida sea la pregunta, sin miedo, ¿ya? Entonces, hágala sin miedo al éxito, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿será que me puede volver a repetir? Lo que pasa es que se me había apagado la laptop. Dice, entonces, ¿pueden revisar el en vivo? Sí, tranquilos, no hay problema. Y pueden volver a revisar, valga la redundancia, la parte de las resistividades, con todas las variantes que pueden llegar a presentarse, ¿sí? Entonces, lo estamos viendo, ¿sí? ¿Cuál tiene menor R? 1, a ver, este me imagino que es, dice, tiene del 1 al 10 y del 2 al 8. Dice, ¿cuál tiene R en allá? A ver, aquí nos dice un ejemplo. A ver, vamos a poner un material A y un material B, ¿sí? El uno nos dicen del 1 al 10, me imagino que es eso lo que quisieron decir, ¿ya? Y el otro dicen del 2 al 8. Buena pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el que tiene la menor resistividad? Por intervalos, ¿quién es el número que más se acerca al cero? ¿Sí? Cosa que no sucede así tan brutalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a responder la gran duda, ¿sí? ¿Cuál sería de estos dos materiales el que tiene la menor resistividad? ¿Sí? Por coherencia, sabemos que el que tiene menor resistividad va a ser aquel intervalo que tenga el número que más se acerque al cero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que tiene el número más cercano a cero? Si nosotros hacemos una recta numérica para entender de mejor forma, bueno, aquí tendríamos 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 10, ¿sí? Aquí tenemos 1 y 2. El que más se acerca al cero, en este supuesto caso, sería nuestro querido amigo el 1. Y por ende, el de menor resistividad, ¿sí? Por su valor inicial sería este mancito de acá. Sí, aunque por comparaciones, este sería un consejo muy, bueno, un caso muy extremista, ¿sí? Porque no es que vayamos a tener una comparación tan brutal de esta forma, pero esta sería la manera de resolver, ¿sí? Y sí, se supone que esto nosotros debemos verlo en el super mega colegio, ¿sí? Entonces, en los libros, y yo les recomiendo, inclusive, por ejemplo, si ustedes quieren resolver o tener un mejor entendimiento de la parte de materia, revisen el libro de quinto curso del colegio, ¿sí? Que está disponible, el libro del gobierno, ¿sí? Ahí hay bastante información clara. De hecho, los capítulos 2 y 3, que lo acabamos de ver ahorita en clase, está resumido en una clase de ¿qué será? 1 hora más o menos. Ahí está entre 2 y 3 capítulos, ¿sí? Entonces, y es una lectura un tanto media grosera, ¿sí? Pero aquí lo estamos viendo con dibujitos y todo lo demás, ¿sí? El libro de quinto curso del colegio, ¿sí? El que el gobierno normalmente manifiesta, ¿sí? Está en línea también, pueden revisarlo. Y como había dicho su querido amigo secretario, todo lo que está en el libro es lo que les van a tomar. Entonces, para reforzar un poquito la parte de la materia, pues podrían revisarlo también, ¿sí? No hay problema, ¿ya? ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Pues bienvenida sea, ¿sí? Welcome, my friend. Y si no, pues vamos a dar paso, creería yo, a los siguientes ejercicios que nos hacen falta aclarar, ¿sí? Entonces, esto dice así, a ver, borremos todo, vamos al next. Hemos visto una historia muy brutal con respecto a las resistividades, ¿sí? Para el que quiera su repetición, puede revisar el en vivo también, ¿sí? Ahí se encuentra de nuevo las veces que sean necesarios, ¿sí? Igual, si ustedes quieren revisar, también vamos a tener contenido en YouTube, ¿sí? Coming soon, ¿sí? La temporada de este año que se llama Física al Desnudo, ¿no es cierto? En nuestro canal de YouTube, entonces pueden revisarlo. Dice, nunca vi eso, ¿será que sí puede llegar a pasar? En el colegio todo nos pasa, ¿sí? Profesores que se ponen a jugar boli también. Pero bueno, aquí estamos para solventar esas dudas, ¿no es cierto? A ver, aquí lo que nos piden determinar es la frecuencia, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender de que para esto necesito mi ayuda, que es saber fórmulas, lógicamente, ¿sí? Ahí va la ayuda. La frecuencia normalmente es considerada como el número de oscilaciones dividido para nuestro querido amigo el tiempo, ¿ya? Y si yo veo el ejercicio, lo que nos dice es que este man oscila 5 veces, entonces digo frescazo, 5. ¿En qué tiempo? En 10 segundos, digo Dios le pague, qué regalado, ¿sí? Entonces, ¿puedo simplificar? Pero por supuesto que sí, podría simplificar quinta y quinta 1 y este man 2, ¿sí? Y la respuesta para nuestra querida frecuencia sería, es 1/2 en hertz. Listo. Recordemos que la frecuencia viene expresada en estas unidades específicamente, ¿ya? Hertz. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que el profesor se raya. Claro que ya aquí está resuelto el ejercicio y los bebés ya dicen la respuesta correcta. Sería literal, ¡ay, aleluya! ¿Sí? Pero supongamos que en la pregunta me cambian la palabra. En vez de decirme frecuencia, me dicen cuál es el periodo. ¿Ya? Recuerden que esto ya es aparte, no es del ejercicio, sino estamos suponiendo el caso en el que nos hubiesen pedido el periodo. Recordemos que el periodo es del inverso, ¿no es cierto? Y ahí sería, como dice nuestro querido amigo Luis, ahí sería en cambio la B, porque recordemos que el periodo
es el inverso de la frecuencia, ¿sí? O sea, le das la vuelta, ¿sí? Al 1/2, al darle la vuelta, el periodo sería igual a 2, ¿sí? Entonces, en el supuesto caso de que eso nos llegasen a preguntar, ¿ya? Entonces, puede llegar a cambiar, ¿no es cierto? Aquí lo que nos decían era frecuencia, así que lo que hicimos de rojo, nuestra respuesta correcta ya está, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá, que le voy a pintar de verde, ¿sí? Es el qué tal si nos hubiesen pedido el periodo, ¿sí? Porque hay ejercicios donde van a tener la misma pregunta y aquí cambia. En vez de decirme determine la frecuencia, dice determine el periodo. Entonces, a veces uno, como es hormonal, sí, no lee, simplemente dice, uy, yo ya sé que es un medio, ya, ¿qué voy a estar haciendo? Un medio. No, hay que leer. Sí, siempre lean primero lo que nos está pidiendo el ejercicio. Por más sencillo que sea, sí, por más que yo ya me sepa hasta de memoria la respuesta del proceso, lean primero lo que les están pidiendo, ¿ya? Ya, recordemos que el periodo, que es la T, uy, no, este color no, vamos con este de acá, es igual a 1 sobre la frecuencia, es el inverso, ¿sí? Si tú colocas 1 sobre un medio, que es la frecuencia que acabamos de encontrar en este preciso instante, ¿sí? Hacemos medios y extremos, considerando que el número de arriba es 1 sobre 1, ¿sí? Es una cantidad entera. Yo aplico medios, aquí podemos meterle colores, qué bonito, medios, y también vamos a tener los de extremos, ¿ya? Entonces, si yo despejo de aquí el periodo, uy, no, ¿dónde estás, marcador? Listo, el periodo sería igual, 1 por 1 abajo y arriba tendrías 2 por 1. Conclusión, 2, ¿sí? Segundos, porque el periodo viene expresado en segundos. Sí, en segundos, ¿ya? Entonces, la respuesta sería el 2, ¿sí? En el supuesto caso de que nos pidiesen periodo, ¿sí? Entonces, ojo, lo que está en la derecha simplemente es un proceso extra, no es parte del ejercicio, cabe recalcar, ¿ya? Sino que estamos viendo la gran diferencia entre que me pidan la frecuencia y que me soliciten, pues, que yo calcule el famoso periodo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ojo, hay que tener cuidado, ¿sí? Para la solución de este ejercicio, recuerden siempre la formulita, nuestra querida amiga. Para la frecuencia, número de oscilaciones sobre el tiempo. Oscilaciones 5, yes, my friend, 10 segundos, o un medio, ¿sí? Porque 5 para 10 es divisible, yes, puedo aplicar, ¿ya? Sí, dice, o sea, hago la misma fórmula de la frecuencia, sino que le doy la vuelta, correctazo, ¿sí? O pueden colocar que para el periodo es del tiempo arriba y el número de oscilaciones abajo, ¿sí? También es otra manera de ver las cosas, ¿ya? Entonces, podrían aplicarlo dependiendo de lo que nos pida el ejercicio efectivamente, ¿sí? Porque en este caso lo que nos pedía era frecuencia y sí, tenían toda la razón, era nuestro literal A de aleluya. Pero en el supuesto caso de que me pidan el periodo, ya van listos, ¿no es cierto? Ya entienden cuál sería el proceso extra que debo llevar a cabo para su solución, ¿ya? Entonces, ojo. ¿Alguna otra duda, queja, inquietud? Bienvenida sea, ¿sí? Y si no, continuamos la matación, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿sí? La frecuencia era el número de oscilaciones sobre el tiempo. 5 las oscilaciones, porque aquí están, ¿cierto? Nuestro querido amigo, y el tiempo que era 10. Ahí está, ¿cierto? ¿Cómo simplifico? Un medio, y punto, se acabó el ejercicio, frescasazo, ¿sí? Lo que está en la derecha, pues vuelvo y repito, era el periodo, ¿sí? El periodo es 1 sobre la frecuencia, y aquí hicimos el paso claro. Cabe recalcar que como el periodo es el inverso de la frecuencia, simplemente al resultado que nos dio un medio le daría la vuelta, ¿sí? En vez de escribir un medio, colocaría el 2. Pero aquí está demostrado matemáticamente que sí sale, ¿cierto? Dice, ¿cómo le haríamos con exponentes? Pues esto ya sería llevarle al extremo, pero pues bueno, aplicando las leyes de los exponentes, ¿sí? Pues supongamos que tengo 10 al cubo y el otro tengo 10 a la séptima, y ya, aplico leyes de los exponentes, ¿sí? Entonces, misma base, resto los exponentes y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, ojo, depende de cómo venga expresado el problema, ¿ya? Dice, y si me pide el número de oscilaciones, aquí está, ¿sí? Para que me pida el número de oscilaciones, tendría que darme de dato cuál es el valor de la frecuencia para yo poder despejar la variable de acá en la parte superior, ¿sí? Entonces, ojo, si me hubiese pedido tal vez que yo calcule el número de oscilaciones, pues hubiese despejado de la fórmula. Ahí, en cambio, ¿qué datos deberían haberme dado? La frecuencia y el tiempo, ¿sí? Para yo poder despejar de ahí el número de oscilaciones, ¿ya? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra inquietud? Pues welcome, my friend, ¿sí? Bienvenida sea. Y si no, vamos a las otras 3 preguntas que tenemos disponibles. Sí, tenemos tiempo, qué bacán, ¿sí? Entonces, bienvenidas sean preguntas, ¿ya? Recuerden, es importante saberse las leyes de los exponentes, ¿sí? Así como que el Padre Nuestro, ¿sí? Así como el nombre, así como el número del tóxico que ustedes saben aprenderse. Si eso se aprenden, ¿cómo no van a poder aprenderse fórmulas? Tienen que aprenderse, ¿sí? Y ojo, las tablas juegan un papel importante, ¿sí? Tablas de multiplicar. Ya, si solo tengo el número de oscilaciones, pues en este caso deberían darme un tiempo establecido para saber en qué tiempo acabo de hacer las oscilaciones, efectivamente, ¿sí? O tener una gráfica para yo poder fijarme ahí. No puede solo decirme el número de oscilaciones y que ahí a la de Dios yo calcule cualquier cosa, ¿sí? Tienen que venir los datos específicos para yo saber qué fórmula puedo llevar a cabo en su proceso, ¿sí? Entonces, ojo. Ya, entonces, ojo.
¿Cómo se saca el número de oscilaciones? Pues fácil, aquí dice oscila 5 veces, entonces 5, ¿cierto? Simplemente era cuestión de leer el ejercicio. Aquí decía tensada oscila 5 veces, entonces el número de oscilaciones ya está, ¿no es cierto? 5, ¿ya? Y en 10 segundos, tiempo 10 segundos, ¿listo? Por eso nos quedaba 5 días en un principio y eso era lo que simplificamos, ¿ya? Así que, ojo, dice, si me pide calcular las oscilaciones, ¿me puede dar un ejemplo? Está bien, supongamos que la frecuencia es de el mismo ejercicio, 1/2, y que el tiempo vale 10. Quiero calcular el número de oscilaciones. ¿Ya? ¿Qué hubiese hecho? Pues lo mismo, ¿sí? En cambio, hubiese puesto frecuencia es igual al número de oscilaciones sobre el tiempo. Despejo el número de oscilaciones, la T que está dividiendo pasa a multiplicar, sería frecuencia por tiempo, ¿ya? Entonces sería 1/2 por 10, y esto sería 5, ¿ya? Entonces de esta manera encontraríamos el número de oscilaciones. ¿Qué datos fueron necesarios para el número de oscilaciones? Que me dé la frecuencia y que me dé el tiempo, ¿sí? Con estos datos yo puedo llevar a cabo su solución, ¿sí? Entonces es lo mismo, simplemente trabajábamos de la misma fórmula y despejamos la variable que nos hubiesen pedido. Y en este caso, número de oscilaciones significa el número de veces que se genera la onda en un tiempo determinado, ¿sí? Para el que nosotros nos pregunta, ¿qué significa esto del número de oscilaciones? ¿Sí? El número de veces que oscila, que cumple un ciclo completo, ¿sí? Entonces, ojo, ya lo veremos en el movimiento armónico simple también, porque de hecho hay un ejercicio que me trabaja con una gráfica, y yo desde la gráfica debo determinar los respectivos resultados, ¿sí? Analizando de por medio qué pasa ahí. Oscilación es cumplir el ciclo completo, una onda arriba y una onda abajo, ¿sí? Ese es el número de oscilación. Dice, y si nos da 2 tiempos, pues fácil, restamos tiempo final menos el inicial, ¿sí? Porque toca ver el tiempo específico en el cual yo me estoy movilizando, ¿ya? Eso se debería aplicar siempre y cuando en ese supuesto caso extremo nos pidiesen, o nos diesen, mejor dicho, 2 tiempos, ¿sí? Entonces todo depende del ejercicio, lógicamente, y cómo puede venir a expresarse en el problema, ¿ya? Entonces, ojo. A ver, vamos a hacerle la continuación. Vamos con el next. Ya vamos con el ejercicio que nosotros tenemos en pantalla en este preciso instante, ¿ya? Ahora sí le vamos a meter violencia, ¿sí? Entonces, hablamos de diagramas de cuerpo libre posiblemente, ¿sí? Entonces, aquí hay pequeñas soluciones, pequeños trucos que podemos aprender o tomar en cuenta como posibles alternativas para su solución, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dicen que una plataforma tiene un cuerpo colgado de masa tal, que al parecer es lo que quiero calcular, y dice mediante un cable, como se muestra en la figura. Determine la tensión, ¿sí? La tensión, ¿sí? Del dicho cable, considere que la gravedad vale 10, ¿ya? Entonces, aquí, en este ejercicio, lo que vamos a aplicar simplemente es despejar la tensión. Aquí la masa, dejamos un espacio en blanco porque nosotros vamos a colocar, ¿sí? Para poder llevar a cabo la solución de los mismos de diferente manera, ¿sí? Supongamos que la masa vale, tal vez, si me ocurre, 50, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con ella. Pero puedo poner valores distintos, puedo poner 10, 20, 30, 40, 50, dependiendo de cómo quiera yo llevar a cabo la solución. Pero primero vamos a hacerlo de manera puntual, ¿sí? A ver, primerito, a nosotros nos habían enseñado que vamos a tener el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Que hacia arriba tenemos nuestra querida amiga, la normal, ¿sí? Y el peso, pues siempre que se dirige hacia la parte inferior de manera recta, ¿sí? ¡Tarán! Peso, vamos a ponerle la W, ¿ya? Hay que descomponer las fuerzas, pero por supuesto que sí, entendiendo de que el ángulo del plano inclinado se manifiesta en este lugar, ¿sí? Tendríamos un peso en X y también tendríamos nuestro querido peso en Y, ¿sí? Entonces, y en la parte de la izquierda, acá, tendríamos la famosa tensión, ¿sí? Que es la del cable que hace que el cuerpo se quede colgado, ¿ya? Entonces, ojo, el ejercicio dice determine la tensión en newtons, ¿ya? De dicho cable. Y consideremos que la gravedad vale 10. Nosotros habíamos visto, ¿sí? Que en planos inclinados, las funciones trigonométricas se traicionan, así como las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en planos inclinados? Cuando yo trabajo con el peso en X, nosotros debemos trabajar, mejor dicho, recalcar un dato puntual. La X, el peso en X, trabaja con la función seno, ¿sí? Entonces, vamos a anotar eso para que quede un poco más entendido, ¿sí? Entonces, bueno. Aquí lo que nos pide es la T de tensión, ¿ya? ¿Dónde está ubicada la T? Está en el eje X, entonces eso en cristiano significa que ya sabemos en qué eje debemos ubicarnos, en qué eje debo trabajar, ¿sí? Como el cuerpo está estático, no se mueve porque de hecho está colgado ahí, ¿sí? Entonces eso significa
que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, porque no me estoy moviendo, ¿sí? Si se estuviese moviendo, ¿sí? Es decir, el cuerpo bajando, ¿sí? Ahí hubiese estado igualado a masa por aceleración. Pero en este caso, simplemente como estoy quieto ahí, ¿sí? Entonces es igual a 0. ¿Qué fuerzas participan en la sumatoria de fuerzas en X? Valga la redundancia. Sí, como el movimiento tiende hacia abajo porque el peso va a hacer que el cuerpo trate de movilizarse, hacia este lado tengo la parte positiva y hacia la parte de arriba pues todo lo contrario, sería lo negativo. ¿Qué significa esto? Que el peso en X sería positivo menos la tensión y esto sería igual a 0, my friend. ¿Sí? Conclusión de todo esto. Si yo quiero encontrar la T, paso al otro lado, ¿sí? Y es igual a WX, ¿sí? Al peso en X, ¿ya? Dicen los hombres igual, sí, todos mismos, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos en este caso? ¿Sí? Entonces, la tensión es igual al peso en X. Entonces, lo que les había dicho, el peso en X es igual a W por una función trigonométrica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esta función trigonométrica? Nosotros estamos siempre acostumbrados ¿a qué? A que en un plano horizontal siempre sea la X con el coseno y la Y con el seno. Pero en planos inclinados recordemos que existe la traición, ¿no es cierto? Y al existir traición, nosotros tendríamos seno de 30 grados, ¿sí? ¿El peso en X no pasa a ser negativo? No, porque mira, el movimiento trata de irse hacia abajo y la tensión hacia arriba, ¿sí? Entonces uno va a ser positivo y el otro negativo. Ahora, si queremos considerar al revés, no importa, está bien, podemos hacerlo también para darles gusto, ¿ya? Que aquí sea positivo y acá sea negativo, pero cada uno trabaja con direcciones distintas y a la larga nos quedaría lo mismo, ¿sí? Que la tensión es igual al peso, ¿ya? Entonces, para que no exista dilema, ¿sí? Entonces, podrían hacerlo también de esta manera. A la larga, la una va para un lado y la otra para el otro, ¿sí? Dice seno del ángulo por los ángulos alternos internos. Muy buena aclaración, ya, excelente. Vamos a seguir descomponiendo. El peso sería masa por la gravedad, ¿sí? Y por el seno de 30 grados, que a estas alturas de la vida entiendo que los bebés ya saben a qué valor es igual, ¿no es cierto? En fracción, ¿sí? Entonces, seno de 30 grados en fracción puede escribirse como la siguiente cantidad, ¿sí? Entonces, me imagino que ustedes ya han visto. Ahí va la pista. Va un 2 en la parte inferior. ¿Ya? Arriba, ¿qué irá? Cuando yo trato de sacar el seno de 30 grados, pues evidentemente nosotros sabemos que eso es igual, correctazo, muy bien, a un medio, ¿no es cierto? Excelente, gracias por la aclaración. Ese es el valor que nosotros vamos a estar reemplazando, ¿no es cierto? Con el que vamos a estar trabajando efectivamente. Sí, entonces mucho ojo con esto, ¿ya? Ahora vamos a reemplazar los otros datos. Yo en un inicio les dije que la masa estaba vacía porque nosotros poníamos un sinnúmero de valores para seguir probando, ¿sí? Entonces voy a seguir manteniendo la masa. La gravedad, que ya sabemos que es 10, aunque técnicamente es 9,8, pero por motivos de simplificación trabajamos con esto, ¿sí? Y por el 1 medio, ¿sí? Ahora yo voy a asignar un peso, perdón, un valor para la masa. Voy a suponer que son 50 kilogramos, ¿ya? Entonces, si yo reemplazase ese valor también sería 50 por 10 por 1 medio. ¿Puedo o no puedo simplificar? Pero por supuesto que sí puedo, ¿ya? Entonces, tal vez el que yo podría haberle matado es mitad 1, mitad este man 5. 50 por 5, ¿ya? Que casi siempre nos da bastante. La tensión sería 5 por 5, 25 con un 0. Y recordemos que hacer tensión tiene que venir expresada ¿en qué? En newtons, my friend, ¿ya? Y esta vendría a ser nuestra respuesta correcta, ¿sí? Entonces, aquí lo estamos resumiendo de una manera muy puntual, porque recordemos que si a estas alturas de la vida recién estoy tratando de buscar cómo se hace planos inclinados, pues vamos a tener ese choque brutal. Pero ahí está la pista, ¿no es cierto? Aquí viene su gran amigo y les da la pista en planos inclinados, ¿sí? Cuando yo quiero encontrar el peso en X y el peso en Y, recordemos que cuando me digan planos inclinados me acuerdo de la traición, ¿no es cierto? Digo yo, ya sé que aquí van a ir multiplicado por las funciones trigonométricas contrarias, es decir, que la X se va con el seno y la Y se va con el coseno, por los ángulos, como nos había dicho nuestro querido amigo, que son alternos internos. Este man viene acá, ¿no es cierto? Entonces, ojo. Profe, ¿por qué 50? Como les había dicho, el valor de acá estaba vacío, ¿sí? Es para que nosotros podamos poner diferentes valores, ¿sí? Aquí estaba vacío, yo puse 50 para resolver el ejercicio, pero puedo poner cualquier otro valor. Ay, no se borre. ¿Ya? Entonces, supongamos que le pongo, se me ocurre, un 100 kilogramos. Entonces, acá les iba a poner a ustedes a hacer con 100, a ver cuánto nos sale, ¿sí? Entonces, ojo. En el ejercicio de la prueba, pues sí, nos van a dar la masa. Yo voluntariamente puse la línea porque hay que hacerles practicar también, ¿no es cierto? ¿Qué mejor forma de practicar que haciendo que ustedes mismos lo realicen? Sí, por eso dejamos el espacio en blanco. Sí, evidentemente este es un dato que el ejercicio sí les da, ¿sí? Por eso les decía yo que yo coloco de mi mano, puño y letra,
50, ¿sí? Para resolver el ejercicio. Pero, por ejemplo, a ustedes les puedo poner a que lo resuelvan con 500, con 100 kilogramos. Entonces, ustedes vuelven a hacer un proceso similar y tratan de encontrar la respuesta correcta, porque así se aprende, practicando, ¿sí? Entonces, ojo, por eso es que está el espacio vacío aquí en la parte superior, ¿cierto? Para nosotros colocar el valor con el que quiero trabajar, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Aquí utilizamos 50, pues porque queríamos que nos salga una de las respuestas manifestadas. Sí, pero puedo poner cualquier otro valor, ¿sí? Esto es más práctica que cualquier otra cosa. Recordando como dato puntual, eso sí, que en planos inclinados las fuerzas se traicionan, ¿sí? Las funciones trigonométricas se traicionan, planos inclinados. Entonces, ojo, ya tengo en mi cabeza que siempre que tenga planos inclinados, la X va con el seno, my friend, y la Y, pues, con el respectivo coseno, ¿sí? Y en los ejercicios de la prueba, pero por supuesto que vamos a tener valores, así que no se preocupen, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado, pues, simplemente es de saber identificar la correcta diagramación del cuerpo libre, ¿sí? Porque a veces esto causa mucho dilema, ¿ya? Entonces, ojo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Ahora, supongamos que yo les hubiese dado el valor de, ¿dónde está mi lápiz? De 100, ¿sí? ¿En qué hubiese cambiado tal vez la respuesta? Pues en que nos dé otro valor numérico, efectivamente, ¿sí? Supongamos que yo ponía que la masa valía 100 kilogramos. Entonces, esto ya entendí, ¿no es cierto? Que es X menos la T, ¿sí? Menos la tensión. La T pasa al otro lado con positivo, nos dan iguales. Y en conclusión nos quedó que la tensión era igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, si yo supongo que la masa es 100, entonces reemplazaría, ¿cierto? Dice, ¿por qué se aplica masa por gravedad? Buena pregunta, porque recordemos que es el peso, ¿sí? Entonces ya vamos a explicar eso, solo déjenme complemento esta información, 100 por 10, y el seno de 30 grados, ¿sí? Voy a escribirlo aquí de rojo. Esto era seno de 30 grados, que gracias a nuestros queridos amigos y su colaboración sabemos que es 1/2. Ya, muy bien. Conclusión, dice, si fuese 100, la respuesta pues valdría, correcto. Si simplifico mitad 1 y mitad 5, sería 500 newton, ¿cierto? Nuestra querida respuesta de la tensión, en el supuesto caso, ¿sí? ¿Por qué utilizamos la W? Bueno, masa por gravedad, porque recordemos que el peso, vamos a ponerle acá de dato puntual, el peso tiene su fórmula, ¿sí? El peso, que en inglés se dice weight, ¿sí? Por eso utilizamos la W, es masa por gravedad, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos siempre masa por gravedad, porque es la fórmula, ¿no es cierto? Que es lo que estamos reemplazando aquí, masa por la gravedad, ¿sí? Ojo. O el peso, ¿sí? Efectivamente, en Spanish, ¿sí? Masa por gravedad. P de peso, ¿sí? Efectivamente. Muy bien. ¿Ya? Y si no fuera un plano inclinado, si no fuera una fuerza, y si no fuera plano inclinado, sino una fuerza externa. Ya, muy buena inquietud. Supongamos que hay una fuerza externa, que es la que nos está jalando a la tensión, pues ahí no tendría que utilizar funciones trigonométricas, sino resolver simplemente comparando los dos valores, ¿sí? Entonces, vamos a darnos ese lujo, ¿ya? Supongamos que yo tengo lo siguiente. A ver, hagamos un mini ejercicio. Dice, y si el ángulo no fuera 30, sino otra cantidad, pues, pero por supuesto que puede cambiar el ángulo. Puede ser 30, 45, 60, 90. Bueno, hasta 45 les aceptaría, porque en 90 ya sería una cantidad vertical y no tendría sentido tener plano inclinado en ese caso. Recordemos que es importante saber el seno y el coseno de los ángulos referenciales. ¿Cuáles son estos ángulos referenciales? El 30, el 45 y el 60. ¿Sí? Entonces yo debo saber, por ejemplo, el coseno de 45, que es igual, el coseno de 60, que es igual, ¿sí? Esos valores transformados en fracción, de preferencia, ¿sí? Para que yo pueda, pues, llevar a cabo la solución de aquellos problemitas, ¿sí? Entonces, mucho ojo. ¿Alguna otra inquietud? Entonces, el valor del ángulo puede cambiar, efectivamente, ¿ya? Dice, ¿nos van a tomar algo respecto a las magnitudes escalares y vectoriales? No, en realidad eso ya sería involucrar mucho la parte de vectores, ¿sí? Con las coordenadas polares y cosas por el estilo. No, lo más extremo que podemos llegar a tener simplemente es calcular las coordenadas en Y y en J. Por ejemplo, en la ley de Coulomb, cuando nos piden calcular la fuerza neta, ¿sí? Eso sería el caso más extremo. Pero de ahí a que yo trabaje con ángulos y todo eso en las cantidades vectoriales, no. Así que don't worry. En la gravedad puede usarse 9,8 o debe ser necesariamente 10. O sea, si es que yo tuviera la calculadora a la mano, lo correcto sería trabajar con el 9,81 y algo más, ¿sí? Pero en este caso, pues por su facilidad, porque se supone que tenemos prohibido utilizar esos aparatos y solo nuestro cerebro es el que funciona, trabajamos con el valor de 10, por su facilidad que representa, pues al momento de simplificar cantidades, ¿ya? Profe, ¿por qué no calcula en el eje Y? Ya, porque en el eje Y no tenemos la información necesaria. O sea, sería en vano perder el tiempo calcular la sumatoria de fuerzas en Y, porque ahí estaríamos calculando tal vez el valor de la normal, pero que es algo que no nos pide el ejercicio. Así que, pues, es innecesario analizar, ¿ya?
¿Cómo sacaríamos la masa en este ejercicio? Pues fácil, despejo de aquí la m, ¿sí? Le dejo solita la m, todo lo demás de esta gravedad y este 1/2 le mandaría a dividir al otro lado. Y así sacaríamos la masa, en el caso de que nos pidiese, ¿ya? Entonces, ojo. ¿Cómo sabes si está en X y en Y? Buena pregunta. ¿Cómo sabemos en qué eje se debe trabajar? Pues fácil. Ay, no, ya se me borró la línea. A ver, déjenme ver. Ahí está. ¿Por qué sabemos que trabajamos en la X? Porque en la X nosotros estamos relacionando la variable que me pedía el ejercicio. Recuerden que lo que quería el ejercicio era la tensión. ¿En qué eje apareció la tensión? Digo, ya te vi, estás en la X. Entonces, directo, ¿no es cierto? Al eje donde se encuentra mi variable. ¿Ya? Entonces, por eso nos lanzamos de lleno a la sumatoria de fuerzas en X, porque ahí estaba la T, que es la variable que queríamos calcular. ¿Ya? Pero en un caso que no den la masa, ¿cómo haríamos? Pues como vuelvo y repito, si no me dan la masa, pues tienen que darme otro dato extra, por ejemplo, tal vez el valor de la tensión. Entonces, lo que yo haría, pues, es despejar de la fórmula la respectiva masa, ¿sí? Entonces, no habría problema respecto a ese aspecto, ¿sí? Entonces, simplemente despejaríamos de acá, ¿sí? La gravedad y el 1/2 que están multiplicando pasarían a dividir al otro lado, ¿sí? Despeje de fórmulas. Y en este caso, pues, podría encontrar la masa en el supuesto caso de que ese sea el resultado, bueno, el valor que quiero calcular, ¿sí? Entonces, ojo. ¿Ya? De nada, ¿sí? Bienvenidas sean las dudas. ¿Ya? Entonces, creo que podemos hacerle la continuación. Tenemos todavía 10 minutos. Vamos a aprovechar este tiempo extra. ¿Ya? Estamos al final de los finales. Tenemos 2 ejercicios extra. Creo que vamos a aprovechar ese tiempito, ¿sí? La siguiente clase que veamos, vamos a ver un poquito más de ejercicios de leyes de Newton, pero también vamos a hablar de nuestra querida enemiga oscura que se llama la ley de Coulomb, ¿sí? Que ya nos vamos a dar cuenta de que tiene esos talones de Aquiles que nosotros aprovecharemos para resolver los ejercicios, ¿sí? Pero es importante que nosotros repasemos. De igual forma, despeje de fórmulas, sabe las tablas de multiplicar. ¿Qué requisito tan importante que es eso? ¿Sí? Entonces, ojo, ¿ya? Entonces, como ya tenemos el tiempo contado, aprovechemos, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a pasar a uno de los últimos temas que se analiza. A esto se le considera leyes de Kepler. Y hasta donde tengo entendido, para ustedes esto debería ser muy sencillo, ¿sí? Profe, si la tensión es igual a la masa por gravedad, ¿a qué es igual la fuerza normal? Muy buena pregunta. La fuerza normal sería igual al peso en Y, ¿sí? Entonces, simplemente haría el cálculo, ¿ya? Entonces, ojo. Y en el ejercicio que tenemos planteado nos hablan de nuestra querida amiga, la ley de Kepler, ¿sí? Y como veo, los bebés tienen una idea clara, qué bien, eso me alegra, porque estamos preparándonos ready, ¿no es cierto?, para el super mega examen que se acerca, ¿ya? Entonces, esto dice así. La ley de Kepler, en cristiano, lo que nos dice es que los planetas giran alrededor del Sol de manera elíptica, no de manera de circunferencia, sino elipse, my friend, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros la presencia de nuestro querido amigo el Sol, ubicado en uno de los focos de la elipse, así bien bonito, y el planeta puede estar aquí rondando, ¿no es cierto?, en toda esta trayectoria. Aquí tenemos 2 datos puntuales, y escogí el ejercicio principalmente porque el siguiente que viene nos habla un poco de la misma pregunta, pero con otros datos extras. Entonces dice así, aquí va a estar nuestro querido amigo el planeta. Hay distancias que se respetan, efectivamente. Tenemos nuestra distancia corta considerada el perihelio, ¿sí? Así se la llama, la distancia corta al Sol. Y la distancia más larga, y como su nombre lo dice, afelio. Separo labios, ¿no es cierto? Afelio. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro querido afelio. Y no es anatomía, esto se llama física, ¿no es cierto? Entonces la distancia larga al Sol, afelio, la distancia corta al Sol, perihelio, ¿sí? ¿Qué debemos recalcar aquí como dato curioso? Primero, que la velocidad mientras más cerca del Sol estás es mayor, es máxima, ¿sí? Y mientras más te alejas, la velocidad es menor. Muy bien. Otro dato importante que debemos aclarar aquí. El planeta, pues lógicamente va cambiando de posición a lo largo de toda su trayectoria. Pero debemos recalcar que en la segunda ley de Kepler también nos hablan de un detalle particular, el momento angular. En cristiano, ¿qué significa el momento angular? Significa girar en mi propio eje, ¿sí? Por ejemplo, la Tierra gira en su propio eje y nos da la noche y el día, ¿sí? Y el momento angular siempre permanece constante, ¿sí? Es decir, que es igual, no importa si estás en el perihelio o estás en el afelio o estás por aquí, por acá, sigues rotando en tu propio eje, eso significa momento angular, girar en mi propio eje, y eso se conoce como un valor constante, o sea, que jamás cambia. Por eso es que nosotros tenemos siempre día y noche, día y noche, día y noche. Y no importa el día del año, ¿cierto? Siempre tenemos noche y día, ¿sí? Entonces, es porque la Tierra gira con su propio momento angular, que permanece constante, como lo acabo de manifestar aquí, o es igual en cualquier parte de su trayectoria,
¿sí? Entonces, mucho ojo con este pequeño concepto, ¿sí? Momento angular. En cristiano, ¿qué significa? Rotar en mi propio eje, ¿ya? Y ahora sí, como los bebés ya tenían una respuesta correcta para el ejercicio, nos damos cuenta de que aquí nos mencionan dos cosas particulares. Nos hablan de que se puede afirmar que la velocidad del planeta cuando estoy más lejos, ¿sí? Cuando estoy más lejos, o sea, acá la velocidad es menor, lógicamente. Y es qué cosa cuando estoy más cerca. Cuando estoy bien cerca del planeta, en cambio, mi velocidad es mayor. Y sí, nuestra respuesta correcta para este ejercicio, lógicamente, iba a ser el literal, A de aleluya, efectivamente, ¿sí? Entonces, estamos retomando una pequeña parte de la ley de Kepler, porque aquí también se analizan áreas iguales en tiempos iguales. Pero esto ya lo veremos un poco más adelante, ¿ya? Entonces, nada más para aclarar este aspecto claro, ¿ya? ¿Alguna otra inquietud? ¿Sí? Y lo vamos a complementar. Como cereza del pastel, la yapa del día de hoy. Otro ejercicio que nos habla de las leyes de Kepler, tomando en cuenta nuestro querido amigo, el famoso momento angular, que ya sabemos que significa qué cosa, girar en mi propio eje, ¿sí? Entonces, y ese es un valor que se mantiene constante, my friend. ¿De qué ejercicio es del que estamos hablando en este preciso instante? Pues de lo siguiente. A ver, déjenme borrar esta partecita de acá. Y dice así, ¿listo? Viene la mamá de las teorías, ¿no es cierto? Entonces, pero no importa porque nosotros ya entendemos. Recordemos que las leyes de Kepler simplemente es saber teoría, ¿sí? Entonces, aquí habíamos hablado de distancia larga y corta al Sol y qué significa momento angular. Todo está en mi cabeza, ¿no es cierto? Estamos ready para la matación. Aquí lo que nos dice es lo siguiente. Dice, bueno, nos dan valores. Dice, pero no me dejó tomarle la captura. Entonces, a ver, déjenme ver si podemos regresar. Déjenme ver. Si tenemos suerte y nos deja Diosito es grande, ahí está, ¿no es cierto? Listo, ahí estaría para que los bebés puedan hacer la super mega captura. ¿Ya? Entonces, ojo. Ahora sí, vamos de lleno con la matación del día de hoy. ¿Sí? El super mega ejercicio que dice así. Nos dan distancias inclusive y nos hablan de qué. Por lo tanto, nos dan distancias, ¿no es cierto? Del afelio, el hiperihelio, inclusive nos dan números. O sea, al bebé le despecha que les den más de 3 líneas para leer y eso es evidente, ¿sí? Pero tenemos que leer, ¿sí? Por lo tanto, debido a que el momento angular, miren, aquí vienen esas palabras claves que el profesor acaba de decir recién nomás. El momento angular en el afelio tiene que ser qué cosa comparado con el perihelio. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que el momento angular alrededor de todo el trayecto se mantiene igual. Y es, my friend, el momento angular es el mismo o es igual en el afelio que en el perihelio, porque rotar en mi propio eje me da lo mismo estar bien distante del Sol o estar cercano al Sol, ¿sí? Entonces el momento angular se mantiene igual, ¿no es cierto? Porque es girar en mi propio eje, ¿ya? Y después nos dice, y se espera que la rapidez del desplazamiento del planeta sea, ¿qué cosa? En el perihelio, ¿sí? Perihelio, distancia corta. ¿Qué pasa con la velocidad ahí? Es mayor, ¿cierto? Entonces, yes, my friend, entonces sería mayor. Nuestra respuesta correcta en este caso vendría a ser nuestro literal aleluya, ¿cierto? Recordando este detalle particular, el momento angular que normalmente se le representa como una L, ¿sí? Es constante, ¿sí? Entonces, ojo. ¿Por qué es mayor? Porque lógicamente al tener mayor velocidad aquí, ¿qué va a pasar con el desplazamiento? Me muevo más, o sea, recorro una distancia más grande, ¿sí? Entonces aquí decía que el desplazamiento del planeta en el perihelio. Como estoy en el perihelio, o sea, donde la velocidad es más grande o es mayor, pues recorro una distancia más grande en comparación a estar acá, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, de aquí yo tal vez me movilicé acá, recorrí todito esto, ¿sí? Entonces, este es mi desplazamiento en el perihelio. Pero en el afelio tal vez yo simplemente recorrí una distancia bien pequeñita de aquí a acá, porque al tener una velocidad menor, mi desplazamiento es más pequeño, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos decía era, se espera que la rapidez, de hecho aquí ya tenemos la palabra clave, ¿cierto? Velocidad, ¿sí? Velocidad del planeta en el perihelio, velocidad mayor, ¿sí? En el afelio, que en el afelio está acá y por ende aquí la velocidad es menor. Entonces, como nos pedían la velocidad en el perihelio era la distancia cercana al Sol, entonces tenemos nuestra super mega velocidad más grande, ¿sí? Es mucho mayor en comparación a la velocidad en el afelio. ¿Sí? Entonces, ojo, esa es la gran diferencia que existe en este ejercicio, ¿ya? Entonces, con esto, pues, hemos terminado la clase del día de hoy, ¿sí? Un super mega resumen compacto de ciertos temas puntuales que hemos estado analizando y la siguiente clase veremos los restantes, ¿sí? Coming soon, ¿ya? Entonces, ya, muy bien. Para las personas que nos piden, por ejemplo, ¿qué pasa con el momento angular? ¿Sí? Ah, caray, se borró. Ya, el momento angular es girar en mi propio eje, ¿sí? Y el mejor ejemplo de esto es la Tierra, ¿sí? Gira en su propio eje y por eso tenemos la noche y el día. Y lo que habíamos dicho del momento angular era que no importa dónde te encuentres,
si estás en el perihelio, o estás en el afelio, o estás por aquí, o estás por acá, ¿sí? Sigue siendo el mismo valor compra, ¿sí? Porque en realidad seguimos teniendo noche y día, ¿sí? Ese es el famoso momento angular, girar en mi propio eje, como una bailarina, ¿no es cierto? Gira en su propio eje, ¿sí? Ese es el famoso momento angular, ¿sí? Y se mantiene siempre, siempre constante, no importa dónde te encuentres, ¿sí? Entonces, ojo. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Pues welcome, my friend, ¿sí? Y cualquier cosa pueden revisar el en vivo, ¿sí? En el canal de YouTube hoy se les sube, no se preocupen. Si ahorita tienen el en vivo en la página, sí pueden regresar y ver de nuevo, ¿sí? Las veces que crean necesarios para que tengan un mejor entendimiento, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a quedarnos hasta ahí. Es un súper mega placer. Nos vemos la siguiente clase, hijos de Dios. Sayonara.